Al ser alcanzado por un rayo quedó entre la vida y la muerte. Klaus recibe de una diosa una habilidad de apariencia simple llamada eclosión. Al principio parece inútil, pero el primer huevo que toca da a luz a una bestia que se creía que solo existía en las leyendas. A medida que más huevos eclosionan, el propio Klaus comienza a crecer mucho más allá de los límites normales. Un domador forjado por lazos, no por la fuerza bruta. Se adentra en el mundo como un aventurero, seguido de bestias míticas y divinas. ¿Qué sucede cuando la habilidad de apariencia más débil crea al domador más fuerte que existe? Averigüémoslo. La historia comienza con la diosa Muse preguntando: ¿puede Klause oírme? El protagonista Klaus miró hacia abajo sorprendido y pensó que ese era su nombre. Antes de que pudiera recobrar el sentido, se encontró frente a la diosa. El protagonista gritó asombrado: ¿de verdad es la diosa Muse? ¿Qué pasó?, preguntó Muse. No lo recuerda. De repente la hermana del prota, Celia, llamó a su hermano. Un enorme relámpago alcanzó al protagonista. Muse dijo que Klause estaba a punto de morir por el impacto de un rayo. Más precisamente, este rayo fue causado por su voluntad, y ahora un hombre está muriendo por su culpa. El protagonista pensó que la diosa le estaba diciendo que los dioses han mantenido el equilibrio en el mundo durante mucho tiempo. Están constantemente ocupados en diversos ajustes para mantener el equilibrio. Pero la diosa accidentalmente le otorgó poder a Klause, un hombre sin talento que solo tiene fuerza bruta. Muse explicó que recientemente los monstruos se han vuelto demasiado activos en las tierras demoníacas, y se decidió otorgar poder a miembros talentosos de la familia real y a los aristócratas. Al final el cuerpo del prota no pudo soportar el enorme poder, y ahora aparentemente se estaba muriendo. Klaus sonrió con calma y dijo que estaba a punto de morir. Muse sonrió con entusiasmo y le pidió que se calmara. No murió, ¿verdad? La diosa aclaró que realmente no le gustaría matar gente por error. Restauró el recipiente de Klaus, que fue destruido por su poder, e incluso lo hizo más grande. Ahora todo está bien. El prota, ya más calmado, exhaló y pensó que parecía tener suerte. Muse agregó que para volver a equilibrar el mundo en sus tierras necesitaría tiempo para recuperarse. Si Klaus lograba dirigir aunque sea un poco de este poder para el bien del mundo, él se puso muy feliz y gritó que si había algo que pudiera hacer para ayudar estaría encantado. Muse le estrechó la mano y preguntó: ¿es eso cierto? Ella le agradeció de inmediato. Klaus, devastado, comenzó a caer hacia atrás. Muse le pidió que la escuchara. Cuando el protagonista despierte tendrá nuevas habilidades. Debes usarlas sabiamente. El prota se teletransportó instantáneamente a la habitación y Celia llamó a su hermano. Rápidamente lo abrazó por la cintura. Celia, llorando, dijo que ya pensaba que lo había perdido. El protagonista miró a su hermana con vergüenza. Giró la cabeza hacia un lado sorprendido. Klaus sonrió al ver a sus padres. El padre del protagonista señaló que estaban muy preocupados. Su hijo yació inconsciente durante una semana después de ser alcanzado por el rayo. Su madre suspiró aliviada y dijo que cuando su corazón se detuvo, pensó que todo había terminado. El prota estaba atónito recordando el rayo. Rápidamente puso sus manos sobre los hombros de su hermana y gritó: «¿Estás bien?». Celia, secándose las lágrimas, respondió que su hermano la había cubierto con su propio cuerpo. Gracias al prota, a ella ni siquiera la alcanzó. El protagonista sonrió feliz. Celia abrazó rápidamente a su hermano y él, cansado, preguntó: «Tal vez ya es suficiente, ¿no?». Su hermana sonrió y respondió que estaba tan preocupada que estaba cansada y no podía moverse. La mamá aclaró que Celia había estado muy preocupada por él todo este tiempo. Quizás Klaus podría quedarse con su hermana hoy y cuidarla. El protagonista miró a su madre con irritación. Él no estuvo de acuerdo y señaló que eso era demasiado. Celia miró a su hermano con los ojos llorosos. Él exhaló con calma y aceptó preguntando: «Es solo por hoy, ¿verdad?». Su hermana gritó alegremente que amaba a su hermano. Después de un rato en la casa, el protagonista exhaló cansado y dijo que tenía calor. Celia, acostada en la cama, se giró hacia su hermano con una sonrisa. Él se sentó con calma y recordó algo. El prota pidió ver su estado. La ventana del sistema notifica que su raza es humana. Género masculino, edad 16 años. Título: Bendición de la diosa Muse. Fuerza y resistencia. Magia. G. Estado mental saludable. Y la habilidad de eclosión. Klaus notó que esto era bueno y pensó que eclosión era una habilidad otorgada por la diosa. Necesita probarla de inmediato. La mamá miró al protagonista sorprendida y le preguntó: ¿de verdad ya estaba en pie? El prota abrió la puerta, asintió y exclamó que todo estaba bien. Corrió a gran velocidad y pensó que, a juzgar por el nombre, la habilidad definitivamente estaba relacionada con los animales.
Klaus gritó con alegría que si conseguía un huevo podría probar la habilidad. Después de un rato en la granja de aves, el protagonista, sonriendo sentado en la hierba, exclamó que pudo negociar y consiguió el huevo de la granja. Todo lo que quedaba era poner su plan en acción. El prota miró el huevo con tensión y al exhalar se dio cuenta de que estaba nervioso. Pensó que, como le habían dicho no hacía mucho, una persona entiende intuitivamente cómo usar una habilidad tan pronto como la recibe. Se lo había dicho su hermana. El protagonista cerró los ojos y envolvió el huevo en maná. Unas corrientes de viento se extendieron desde el huevo. El protagonista abrió los ojos y gritó: «¿Qué es eso?». Sintió como si algo estuviera abandonando su cuerpo. Apareció una grieta en el huevo y el prota gritó con tensión: «¡Solo un poco más!». Una poderosa corriente golpeó el huevo y desapareció. Klaus miró al polluelo y preguntó: «¿De verdad ha eclosionado?». Sonrió y mirando al polluelo se rió. El protagonista, cansado, echó la cabeza hacia atrás y se sentó en la hierba. Pensó que con semejante gasto de energía no tendría ni para 2 polluelos. El prota se tumbó en el suelo y dijo que se sentía cansado. Un rato después, cerca de la casa, Klaus bajó la cabeza y exhaló. Dijo que quién iba a pensar que usar la habilidad era tan agotador. El protagonista levantó la mano hacia el pomo de la puerta con la intención de entrar en la casa. Su padre se dio cuenta de que Celia probablemente estaba enfadada. Su madre preguntó: «¿De qué hablaba tu padre?». El prota se quedó helado al oír esto. Se acercó a la ventana y oyó a su padre exclamar que Celia había soñado tanto con ir a la escuela de la capital. Klaus se preguntó desconcertado: «¿De qué están hablando?». Al mismo tiempo, en la habitación, Celia gritaba a sus padres que no se lo hicieran repetir. Había decidido quedarse aquí. Su padre señaló con preocupación que ella era un recuerdo de su difunta hermana. Tenía que darle a Celia el mejor futuro. Después de todo, su hija tenía talento para la magia. Celia rompió a llorar y les pidió que pararan. Pidió dinero prestado para comprarle medicinas a su hermano y para estudiar en una escuela de la capital. Se necesita dinero para la matrícula. Celia no quiere ser un problema para la familia. El protagonista se quedó atónito y pensó que no sabía por todo lo que su familia había tenido que pasar, soportar durante su coma por el rayo, y ni siquiera lo demostraron y todo por él. Klaus sonrió y dijo que era un hombre con mucha suerte. Pensó que su madre lavaba la ropa y cocinaba todos los días, incluso cuando estaba cansada después del trabajo. Y su padre le enseñó esgrima, siempre estuvo ahí, e incluso cuidó de su hermana. Celia siempre había soñado con mudarse a la capital para estudiar. El protagonista exclamó con decisión que tenía que ayudarla. Pensó que sería imposible ganar rápidamente lo suficiente para la matrícula, incluso si intentaba conseguir una suma tan grande. Un tiempo después, en el gremio de aventureros, la chica recibió al prota en el gremio de aventureros. Le preguntó si quería registrarse como aventurero. Klaus asintió y la chica le pidió que rellenara estos documentos. El protagonista pensó que un aventurero podía ganar mucho si lo daba todo. Su padre le había dicho que él también fue un aventurero de éxito en el pasado. Por suerte le quedaba algo de ese equipo en casa. La chica dijo que todo estaba listo, y el prota asintió. Ella miró el documento y preguntó: «Eres un espadachín, ¿verdad?». Klaus asintió pensando que lo habían entrenado en esgrima desde niño. «A juzgar por mis estadísticas, el papel de espadachín es el que mejor se me adapta». La chica levantó la vista pensativa y dijo que eso significaba que las misiones serían para aventureros en solitario. Por desgracia, las únicas disponibles de forma permanente eran las órdenes de matar goblins o de recolectar hierbas. Klaus respondió que no había problema. Ella sonrió y se ofreció a hablarle de su gremio. En el gremio de aventureros estos se dividen en 8 rangos. Este rango corresponde a la letra que se muestra en su estado. La letra que ve el protagonista se muestra por una razón. «¿Este es el rango del aventurero?», preguntó el prota. «Entonces ahora mismo estoy en el rango E». La chica lo confirmó y añadió que subir de rango desbloquea más misiones. Parece que ya hay suficientes misiones en el tablón de anuncios como para ganar mucho dinero, así que el protagonista debería intentarlo. El prota le dio las gracias alegremente y gritó: «De acuerdo, entonces me voy». Klaus corrió decidido hacia la salida pensando que lo daría todo. Ganaría dinero como un verdadero aventurero. Unas horas más tarde había 2 monedas en su plato. La chica, sonriendo, le indicó que esa era su recompensa por esta vez. El protagonista explicó que había ido inmediatamente al bosque a las afueras del pueblo y había empezado a buscar con entusiasmo, pero no encontró ningún goblin. Al final simplemente estuvo deambulando por el bosque y solo encontró una hoja de hierba. La chica le dijo que no se preocupara y le aclaró que todo el mundo empieza así.
Klaus, cansado, se llevó la mano al cuello y pensó que era como si acabara de terminar un turno de trabajo muy duro. Un aventurero le pasó el brazo por el hombro al protagonista y, dirigiéndose al recién llegado, le preguntó cómo le iba. El aventurero se fijó en la hierba que había en el mostrador. Gritó burlonamente: «¿En serio? ¿Una sola hoja de hierba?». El aventurero levantó la mano y pidió a sus camaradas que escucharan: «Hoy celebramos nuestra primera caza de orcos con éxito. Los aventureros pueden beber todo lo que quieran». Sus camaradas preguntaron felices: «¿De verdad invitas tú?». La chica se llevó la mano a la boca y explicó que el aventurero era un veterano en su gremio, así que a veces se permitía esas cosas. Después de un tiempo, corrientes de maná se extendieron desde las manos del protagonista. Exhaló y, mirando al polluelo en sus manos, dijo que ya estaba listo. Ya que le habían dado esta habilidad, sería una tontería no usarla. Aunque no era particularmente útil en batalla, si el prota incubaba huevos de esta manera, se ahorraría mucho dinero en la compra de huevos. Klaus pensó que necesitaba seguir adelante y no mirar atrás. Se abofeteó las mejillas con las palmas de las manos y se ordenó a sí mismo no estar triste. El protagonista no podía permitirse relajarse por el bien de su hermana. A partir del día siguiente, el prota fue al bosque todos los días a recoger hierbas. Durante los primeros días, con suerte, lograba encontrar una hoja al día. Pero después de una semana, el protagonista le agarró el truco y comenzó a recolectar varias hierbas. Al volver a casa, Klaus siempre tomaba huevos de la granja avícola para incubarlos antes de dormir. Ya sea porque se acostumbró o por la repetición, el costo por uso disminuyó gradualmente. Después de un tiempo, el protagonista pensó que si continuaba a ese ritmo, tal vez podría reunir una suma mayor. Se sorprendió cuando notó algo. El prota acercó su mano al suelo y exclamó que había encontrado hierbas. Felizmente recogió las hierbas y comentó que esto era bueno. Notó algo con desconcierto. Klaus miró al gusano mágico y preguntó: «¿Y esto qué demonios es? ¿De verdad se alimenta de hierbas?». «Entonces, ¿hay tan pocas por culpa del gusano?». El protagonista recogió la hierba con asco y añadió que el gusano también pone huevos. Había oído que el hilo que segrega el gusano mágico poseía poder mágico. Se usaba como material para ropa cara. Klaus levantó la vista, se rascó la barbilla con la mano y se preguntó si podría extraer hilo usando su habilidad. Podría ganar un buen dinero. Se preguntó cuántas veces habría usado ya esta habilidad. Al menos ahora el protagonista puede incubar de 2 a 3 huevos de gallina a la vez. ¿Qué pasaría con los huevos de una bestia mágica? Esta sería una buena oportunidad para probar. Después de un tiempo, el prota acercó sus manos al huevo y lo llenó de maná. Con gran tensión, Klaus gritó que no había sentido esto en mucho tiempo. Todavía faltaba un poco más. Una luz brillante llenó el espacio. El gusano mágico miró tranquilamente al protagonista. El prota exhaló con calma y dijo que creía haberlo logrado. El gusano rodó sobre la mesa y se acercó a una brizna de hierba. Klaus sonrió acercando su dedo al gusano y aclarando que necesitaba vigilarlo hasta que creciera. Miró con tristeza la ventana del sistema que le notificaba que su habilidad era incubación. El protagonista giró la cabeza hacia un lado y dijo que la diosa le había dado esta habilidad. Pero cómo exactamente debería usarla, recordó el pasado. Muse le dijo que para volver a equilibrar el mundo en sus tierras necesitaría tiempo para recuperarse. Si Klaus lograra conseguir aunque fuera un poco de este poder, lo haría. El protagonista salió de sus recuerdos y notó que usarla por el bien del mundo significaba que ojalá tuviera suficiente poder para enfrentarse a los orcos por su cuenta. El gusano mágico se arrastró hacia la mano del prota. Miró tranquilamente al protagonista y Klaus, sonriendo, preguntó: «¿Acaso mi camarada me está tranquilizando?». El protagonista gritó con alegría que todo estaba decidido. A partir de hoy, el gusano se llama Púrpura. La ventana del sistema notifica que se ha concluido un contrato con un familiar y que el poder mágico ha aumentado. Klaus, asombrado, se preguntó qué era esa voz. Parecía estar justo en su cabeza. Se dio cuenta de la ventana del sistema que había aparecido. La ventana del sistema notifica que se ha otorgado un pequeño aumento de magia. Un familiar. Un gusano mágico. Una luz brillante se extendió desde la ventana del sistema e iluminó al protagonista. El prota se preguntó si sus estadísticas realmente habían cambiado. ¿Qué clase de habilidad de incubación era esta exactamente? Después de un rato, Klaus golpeó al goblin. El enemigo miró al protagonista con furia y gruñó. El prota levantó su arma con decisión y gritó que este era el último. Pensó que habían pasado 2 semanas desde que Púrpura recibió su nombre y él todavía seguía siendo un aventurero. Klaus exhaló, se agarró el hombro con la mano y dijo que el exterminio de los goblins estaba completo. Se tumbó en el suelo y exclamó que esto era bueno. Con esto se completa la misión. 3 monedas de plata son suyas.
El protagonista sonrió y preguntó: «Eso no está nada mal, ¿verdad?». Pasaron 2 semanas y el prota comenzó a entender lentamente qué era esta misteriosa habilidad de incubación. Algunas cosas se estaban aclarando gradualmente. Primero, era un contrato con un demonio, justo como el nombre sugiere, la habilidad de subyugar monstruos. Incluso después de que el polluelo eclosionara, no pasó nada. El protagonista pensó que para formar un contrato de subyugación, la criatura debía ser un monstruo y el monstruo incubado debía recibir un nombre. Parecía que eso era inevitable. Klaus se fijó en Púrpura y se preguntó si su camarada realmente lo había encontrado. Pensó que había algo más. Tras ponerle nombre, el protagonista comenzó a percibir vagamente la voluntad de Púrpura. Parecía que su mágico sentido del olfato le permitía encontrar dónde estaban escondidas las hierbas. Últimamente, Púrpura había estado ayudando activamente al prota, mostrándole el camino. Él notó que la magia de ella había crecido gracias a esto. Parecía que después de que Klaus empezó a usar la eclosión, comenzó a cansarse menos. El protagonista pensó que tal vez si domaba a los monstruos que salieran del huevo, parte de su poder se le transferiría. El prota sonrió feliz. Miró el campo de hierbas y gritó que había un montón. Hoy volvía a tener suerte. Un tiempo después, en el gremio de aventureros, la chica sonrió y se disculpó por haberlo hecho esperar. Puso una taza con un montón de monedas sobre la mesa y dijo que esa era la recompensa del prota por su trabajo. Klaus le dio las gracias con entusiasmo. La chica levantó los puños con alegría y exclamó que el protagonista era simplemente increíble. Solo llevaba un mes como aventurero y ya había recolectado muchísimas hierbas. Ni siquiera una aventurera experimentada como ella podía hacer eso. Klaus sonrió con timidez y respondió que eso no era verdad. Aún estaba muy lejos de su nivel. Pensó que, para ser sincero, se lo debía casi todo a Púrpura. La chica le pidió al protagonista que no fuera modesto. El aventurero miró la taza de monedas con irritación. La chica sonrió con aire de suficiencia y, mirando burlonamente al aventurero, preguntó: «¿Cómo es el dicho? No subestimes a la gente o te saldrá caro». El aventurero la fulminó con la mirada. El prota apretó la bolsa de monedas en su mano y pensó que con esto debería ser suficiente. Un tiempo después, en casa, la familia del protagonista está sentada a la mesa. Su padre miró con severidad la bolsa de monedas y preguntó: «¿Qué es esto?». Klaus dijo con seguridad que este dinero sería suficiente para que Celia estudiara en la capital. La hermana miró a su hermano con gran sorpresa. Su padre comentó que se había estado preguntando qué hacía su hijo en secreto todo el día. ¿Acaso Klaus trabajaba como aventurero y ganaba dinero? El protagonista se preguntó si su padre lo había entendido. Aclaró con decisión que simplemente no tenía otra opción. Su padre no estuvo de acuerdo y dijo que no culpaba a su hijo. Por supuesto, él también quiere que Celia vaya a estudiar a la capital, y claro está, no se opondrá a ello. La madre miró a Celia con alegría. El padre se dirigió al prota. Le preguntó si su hijo todavía quería ser un aventurero. Klaus desvió la mirada pensativo y reflexionó que, sinceramente, cuando recién empezaba como aventurero, estaba completamente absorto en ganar dinero para la educación de Celia. El protagonista debía ayudar a su hermana. Eso era todo en lo que pensaba. Pero tras entrar en contacto con la habilidad de incubación, el prota se dio cuenta de su verdadero valor, y los sentimientos de Klaus cambiaron gradualmente. Hay algo en este poder que aún no conoce. Parece que un poder especial yace latente en el interior del protagonista. Tiene la sensación de que si continúa por el camino del aventurero, podrá liberar su verdadero poder. El padre miró a su hijo con expectación. Klaus se levantó el puño con confianza y exclamó que seguirá siendo un aventurero. Quiere comprender su verdadero valor. A su padre le sorprendió mucho esta respuesta. Sonrió y notó que la expresión de su hijo era de satisfacción, como si se estuviera divirtiendo. El padre se dirigió con severidad al protagonista y le dijo que en ese caso su hijo podía ir preparándose. Se iban a la capital. Klaus se quedó atónito y preguntó qué significaba eso. Su padre aclaró con firmeza que si el protagonista pretendía seguir siendo un aventurero, había una condición. El hijo debía ir a la capital con Celia. El prota necesita obtener la cualificación de aventurero estatal. Pasado un tiempo, el carruaje avanzaba por el camino. El protagonista, mirando por la ventana con entusiasmo, pensó que habían dejado su ciudad natal. Ahora se dirigían a la capital real. Todo empezó hace un mes. Como condición para continuar su carrera de aventurero, su padre le encomendó una tarea. Debía obtener la cualificación de aventurero estatal. El examen de aventurero estatal se celebra en el gremio de la capital, y para poder aprobarlo, Klaus decidió acompañar a su hermana durante sus prácticas en la capital. Entre los muchos aventureros, solo a unos pocos elegidos se les permite ostentar este título.
El objetivo anhelado por todos los aventureros con inteligencia y talento es el de ser un aventurero estatal. El prota recordó el pasado. Su padre señaló que su hijo había ganado una suma enorme en muy poco tiempo. Parecía que el protagonista tenía talento. Klaus salió de sus recuerdos y pensó que quizás esta tarea era una especie de cuidado paternal. Tiempo atrás, su padre le dijo con severidad que solo con talento no llegaría lejos, porque había muchos como él, y lo que es más importante, no había garantía de que el prota pudiera ganar tanto en el futuro. Por lo tanto, le dio a su hijo un año de plazo. Si Klaus se cualificaba en este periodo, le permitiría continuar su camino de aventurero. Su padre le pidió con severidad a su hijo que demostrara de lo que era capaz Klaus. En ese momento, el protagonista pensó que incluso en un trabajo tan peligroso como el de aventurero con tales habilidades definitivamente lo lograría. El prota les demostrará a todos lo que vale. Model. El cochero comentó que el protagonista parecía un aventurero. El prota iba a presentar el examen. Klaus sonrió y respondió que al menos iba a intentarlo, aunque todavía era un completo novato como aventurero. Cruzó los brazos con confianza y pensó que había aprendido esgrima de su padre durante toda su vida. Pero al final, el protagonista nunca había podido derrotar a su padre en un duelo. Solo le quedaba un año. No había ni un minuto que perder en este viaje. Klaus apretó los puños y gritó que si los monstruos los atacaban pensaba defenderse. De esa manera ganaría experiencia. El cochero comentó que el protagonista se estaba esforzando mucho. El carruaje se detuvo y miraron a los aventureros con desconcierto. Klaus notó que algo definitivamente andaba mal. Parecen un poco alterados. El cochero se llevó la mano a la barbilla pensativo. Un fuerte grito resonó en la calle y el cochero tiró de las riendas. El caballo relinchó y el protagonista apartó la mirada. El prota miró a la gente en la calle y pensó que los estaban atacando. Celia, frotándose un ojo con la mano, se giró hacia su hermano. Klaus, ansioso, le ordenó que se quedara adentro. El capitán ordenó a todos que formaran filas y no dejaran que los enemigos se acercaran al carruaje. El protagonista gritó que los estaban atacando. El guardaespaldas guerrero giró la cabeza y se dio cuenta de que era Klaus. Miró a los enemigos y aclaró que eran troles. El enemigo bajó su arma con furia. El prota exclamó: «Vaya, así que son bastante grandes». El guardaespaldas guerrero gritó que el enemigo estaba atacando. Que tuvieran cuidado con la maza y siguieran el plan de cerco. Le sugirió al protagonista que se retirara al carruaje. Klaus se negó rotundamente y pidió que le permitieran luchar. El guardaespaldas guerrero aceptó y le pidió al prota que lo siguiera. Atacarían primero. El protagonista asintió, y el guardaespaldas guerrero gritó que él tomaría una posición a la derecha del troll y que Klaus debía distraer al enemigo por la izquierda. El prota se deslizó por el suelo levantando su espada. Miró amenazadoramente al enemigo y dijo que era hora de empezar. El troll centró su atención en él y rápidamente levantó su maza con la intención de atacar. Golpeó con una fuerza tremenda y el suelo se hizo pedazos. Klaus apretó los dientes con tensión y pensó que el troll había notado un hueco en su defensa y reaccionó al instante. A pesar de su enorme cuerpo y peso, el enemigo se mueve con rapidez y destreza. El troll es abrumador. Los goblins no son para nada así. Es un nivel completamente diferente. Si el prota se distrae un segundo, él mismo se convertirá en la presa del maldito troll. Klaus recordó el pasado. Celia, mirando el libro, dijo que un troll es un monstruo clasificado como clase C. Durante una pelea no puedes fiarte de su apariencia engañosamente torpe. Dicen que un solo golpe poderoso de la maza de un troll puede aplastar incluso el escudo del caballero más fuerte. Klaus volvió en sí de sus recuerdos y pensó que si se distraía por un segundo se convertiría en su presa. El troll asestó un poderoso golpe en el suelo. El protagonista pensó que debía tener especial cuidado con la maza del enemigo. Un solo golpe y estaría acabado. Pero el prota notó algo. Durante un ataque normal del enemigo, el brazo izquierdo del troll queda completamente vulnerable. El protagonista golpeó rápidamente el brazo del troll con su espada y se deslizó por el suelo. El troll gritó de dolor, y Klaus exclamó con alegría que lo había logrado. Esto era lo que necesitaba. Se deslizó por el suelo y pensó que todo había funcionado. Habían ganado. El protagonista no tuvo tiempo de pensar antes de que una maza se dirigiera hacia él desde una cortina de humo. Se quedó paralizado de horror y miró el arma. El prota se inclinó rápidamente hacia un lado. La maza pasó volando con una fuerza tremenda. Klaus miró el arma destrozada. Pensó que se había relajado demasiado pronto. Si lo hubiera golpeado, habría muerto. El troll levantó el puño con ira y saltó hacia el protagonista. El prota recordó el pasado. Su padre le había pedido a su hijo que recordara que Klaus nunca debía intentar recibir un golpe de un enemigo más fuerte. Debes esquivar y parar el golpe.
El protagonista debía recordar eso. El prota salió de sus recuerdos y se dijo mentalmente que se concentrara. Corrió con determinación hacia el enemigo y levantó su espada. Klaus giró y, corriendo hacia un lado, golpeó la mano del troll con el arma. Levantó su espada con la intención de atacar y el troll giró la cabeza. Una poderosa corriente recorrió al protagonista. El prota golpeó al enemigo y el troll soltó un grito de dolor. Los aventureros gritaron asombrados. ¡Guau! El protagonista soltó un suspiro de cansancio y el guardaespaldas guerrero comentó: «Muy bien hecho. De ahora en adelante yo me encargo. Tú necesitas descansar». Klaus apretó el puño y dijo que por ahora este era su límite para poder superar algo así por su cuenta. «Me pregunto cuánto más tendrá que entrenar. A pesar de todos los incidentes llegaron a salvo». El protagonista miró hacia arriba con alegría y exclamó que esta era la capital real Beleyadana. Habían llegado a su destino sanos y salvos. El guerrero guardaespaldas le dijo que su trabajo allí había terminado. Si Klaus fallaba el examen, definitivamente tendría que unirse a su escuadrón. Klaus sonrió con cansancio y respondió que lo pensaría. Pensó en cómo habían sido atacados por monstruos muchas veces en el camino y que en cada ocasión tuvo que participar en la batalla simplemente siguiendo órdenes. Celia se giró hacia su hermano y le dijo que era hora de que ella fuera a sus exámenes de ingreso y que él se dirigiría al gremio de aventureros. Cierto, asintió el protagonista y aclaró que solo tenía un año. Su hermana le dijo que entendía que estaría muy ocupado. «De verdad podremos vernos al menos una vez por semana, ¿no es así?». Klaus le puso la mano en la cabeza y se disculpó diciendo que no podía prometer nada con seguridad. Pero si se sentía triste siempre podía escribirle. «Iré de inmediato». Celia sonrió feliz, levantó la mano para despedirse y aceptó. Tiempo después, en un callejón, Klaus miraba los edificios en busca del gremio de aventureros. Se preguntaba con temor hacia dónde ir. El protagonista miró a su alrededor horrorizado y dijo que le parecía haber pasado por allí antes y que este edificio también le resultaba familiar. La aventurera estatal Carol se giró hacia el protagonista y le preguntó si estaba bien. Ella lo miró a los ojos y notó que parecía perdido. «¿Necesitas ayuda, verdad?». Al cabo de un rato, Klaus preguntó con una sonrisa: «Así que tu nombre es Carol». Ella masticaba su comida y centró su atención en él. El protagonista dijo que de todas formas le agradecía que lo hubiera llevado hasta allí. Después de todo, era la primera vez que Klaus estaba en la capital. Carol asintió y dijo que ella también necesitaba pasar por el gremio de aventureros. Klaus cerró los ojos avergonzado pensando que las orejas de ella eran realmente lindas. Se dio cuenta de que Carol tenía la cara manchada de comida. El protagonista le pidió que se detuviera y, levantando un pañuelo, le dijo que tenía la cara llena de grasa. Con calma le limpió la suciedad de la cara con el pañuelo. Klaus levantó la mano tenso y pensó que tal vez se había excedido. Solía ayudar a su hermana de esa manera. Se disculpó y Carol bajó la mirada sorprendida. «¿Eres un aventurero, verdad?», le preguntó. «¿Y cuánto tiempo llevas siéndolo? ¿Qué misiones has aceptado antes?». El protagonista respondió: «Principalmente recolección de hierbas». Carol preguntó: «¿Y qué hay de la experiencia en combate?». Klaus dijo que lo único que había hecho solo era cazar goblins. Carol desvió la mirada pensativa y añadió que casi no había misiones de ese tipo en la capital. «¿Por qué no?», preguntó Klaus confundido. Ella le explicó que tienen granjas avanzadas por lo que no se necesitan recolectores. El protagonista cansado comentó que el descanso se había acabado rápido y que solo con hierbas no era suficiente para ganarse la vida. Carol le explicó que multitudes de aventureros que desean convertirse en héroes llegan a la capital todos los días. La mayoría se va con las manos vacías sin haber logrado nada, así que no debería esforzarse tanto. Klaus aclaró que en realidad él quería aprobar el examen para convertirse en un aventurero estatal y que acababa de llegar de las tierras salvajes. Carol le preguntó si quería convertirse en un aventurero estatal. Él lo confirmó y le preguntó si ella sabía algo al respecto. Carol desvió la mirada y aclaró: «Probablemente sí. No sé cuáles son tus motivos, pero estoy segura de una cosa. No es tan fácil. Aprueba más o menos 1 de cada 1000. Tendrás que derrotar a oponentes de todo el país y cumplir con el tiempo establecido. Muchos sucumben y mueren. Esa es la prueba». Carol se dio cuenta de que habían llegado. «Bienvenido al gremio de aventureros». Los dos entraron al gremio. Había muchos aventureros conversando en las mesas. Un aventurero, sonriendo, les dijo a sus compañeros que miraran. Era la señorita Carol quien estaba con él. El protagonista se dio cuenta y se preguntó qué estaba pasando. ¿Por qué todos la miraban de forma tan extraña? Carol se giró hacia Klaus y él recordó algo del pasado. Celia le había preguntado: «¿Sabías esto, hermano?».
A quienes poseen la calificación de aventurero estatal se les otorga una insignia especial. Brilla con un fulgor dorado. Dicen que el simple hecho de llevarla es suficiente para que la gente te mire con admiración. Klaus salió de sus recuerdos y mirando la insignia en el pecho de Carol, pensó que era increíble y muy hermosa. Carol levantó la mano para despedirse y le deseó buena suerte al protagonista. Cuando apruebes el examen, llámame y podremos hablar. Poco después, Klaus se detuvo en el mostrador de la recepción. La recepcionista lo saludó. Ella le preguntó si quería convertirse en un aventurero estatal. Él asintió y la recepcionista añadió que entonces le explicaría las reglas del examen. Así, consiste principalmente en 3 etapas. Las fases preliminares son el examen primario y el secundario. El examen primario, el examen secundario y el examen principal. El examen principal es una especie de misión de seguridad. Se deben pasar estas etapas en orden y al final se llega a la última. Ese es el procedimiento. Primero tendrás que pasar el examen primario. La primera prueba será destruir a un monstruo de rango C o superior. Se requiere un cierto nivel de fuerza para aprobar. Por lo tanto, esta etapa medirá tu fuerza. Klaus pensó que rango C significaba, sí, un nivel de dificultad como el de aquel troll. Un enemigo fuerte, pero ya había logrado vencer a uno una vez Model. Parece que puede con esto. La recepcionista le entregó una tarjeta al protagonista y le pidió que la tomara. Él preguntó qué era. La recepcionista le explicó que era un objeto mágico que se le daba a todos los aventureros. Una tarjeta que registra automáticamente los monstruos asesinados. En cuanto se registre en ella la muerte de un monstruo de rango C, el prota deberá presentarla. Entonces procederá a la segunda fase del examen. Se le dan 3 meses para superar cada prueba. Si Klaus no lo consigue a tiempo, tendrá que empezar todo de nuevo, así que ella le pidió que tuviera en cuenta ese hecho. El protagonista miró el mapa felizmente y exclamó que esto era bueno. De todos modos lo intentaría. Giró la cabeza hacia un lado y dijo que primero tenían que buscar en un lugar. El gremio de domadores es una organización creada por aventureros que saben cómo encontrar un lenguaje común con los monstruos. Se ocupa de la gestión de monstruos y de la investigación de su ecología. Es una organización para domadores. Klaus se disculpó y dijo que le gustaría registrar a un familiar. La empleada del gremio saludó al protagonista con una sonrisa en el gremio de domadores. El protagonista bajó la vista y dijo que Púrpura ya podía salir. La mascota salió de su bolsa y levantó la mano. El prota se disculpó y señaló que a Púrpura nunca antes se le había permitido salir. La empleada del gremio miró a la mascota y exclamó que era muy rara. ¿Acaso no es un gusano mágico? Klaus asintió y preguntó. Los gusanos mágicos no suelen ser domados. La empleada del gremio respondió que en general sí. Los aventureros generalmente prefieren monstruos fuertes o útiles, pero a ella este gusano simplemente le parece adorable. El protagonista comentó, así que de eso se trata. ¿Y cuál es la criatura más grande que jamás se ha domado? La empleada del gremio sonrió. Señaló con el dedo a Púrpura y respondió, un dragón, por supuesto. El prota la miró asombrado y exclamó, ¿de verdad un dragón? La empleada del gremio explicó que los dragones están en una liga completamente diferente. Además de sus cuerpos sorprendentemente enormes, su noble y valiente estilo de lucha merece una atención especial. Es más, poseen inteligencia, lo que les permite comprender correctamente el habla humana. Quien lo domó dijo una vez que simplemente estaba cerca cuando el huevo eclosionó. Además, la empleada del gremio guardó silencio y levantando la mano pidió perdón. Colocó una hoja de papel sobre la mesa y dijo que aquí estaban los estatutos del gremio. El protagonista debía cumplir los 3 puntos. Primero, el domador garantiza que sus bestias subordinadas no dañan a las personas y son seguras para los demás. Segundo, el domador no debe usar a las bestias para cometer crímenes. Tercero, los domadores deben recopilar y presentar informes sobre la ecología de sus bestias subordinadas. El prota se llevó la mano a la barbilla pensativamente y preguntó si debía firmar los estatutos aquí mismo ahora. La empleada del gremio lo confirmó y le pidió que firmara. Klaus entonces le pidió permiso. Después de un tiempo, el orco de rango D levantó su arma con rabia con la intención de atacar. Dio un poderoso golpe en el suelo y las corrientes de aire se extendieron hacia afuera. Klaus pensó con confianza que después de eso una empleada del gremio le pidió un favor y durante un tiempo el protagonista dejó a Púrpura en el gremio. Saltó hacia atrás y dijo que ahora era el mejor momento para la primera fase del examen. Y la oferta de esta empleada resultó ser muy oportuna. El orco sacó con severidad un hacha del suelo. El prota sonrió con confianza y exclamó que vería lo que podía hacer. El orco saltó rápidamente.
El protagonista blandió su espada y golpeó al enemigo. El orco se quedó paralizado de sorpresa y gritó de dolor. El prota gritó que era muy débil. Este es un monstruo de rango D. Las sensaciones son completamente diferentes a las de antes. Klaus pensó que de camino a la capital, el guerrero guardaespaldas que se encontró con el orco lo mató de un solo golpe poderoso. Por ahora el protagonista no tiene la fuerza suficiente para eso. Golpeó al enemigo y la sangre brotó a borbotones del cuerpo del orco. El prota gritó que algo como esto no lo doblegaría. Golpeó el cuerpo del orco con su espada. Klaus pensó que en una batalla igualada solo funciona una estrategia. Tienes que debilitar al enemigo poco a poco, y ganará el que tenga la fuerza suficiente para seguir en pie al final. A este ritmo el protagonista lo logrará. Exhaló con cansancio de pie en medio de oscuras nubes de humo. El prota se sentó en el suelo y miró hacia arriba. Miró el cadáver del orco y gritó que lo había logrado. Klaus no recibió ni un solo golpe. Para ser su primera vez en una pelea, 1 contra 1 está bastante bien. Le pidió al sistema que abriera su estado. La ventana del sistema notifica que su fuerza es D, resistencia es D, fuerza mental es D, suerte es G, habilidad es incubación y la mejora es magia aumentada. El protagonista pensó que su fuerza, resistencia y agilidad estaban en el nivel D, lo que significaba que ahora era un aventurero de rango D. Como necesitaba derrotar a un monstruo de al menos rango C, tenía que aprovechar su experiencia y cazar troles específicamente. El prota señaló que por supuesto todavía faltaba mucho para eso. Model, por ahora probablemente ganaría experiencia buscando hábitats de trolls. Después de un rato el orco miró al protagonista. El protagonista levantó su espada con decisión. El arma del enemigo cayó al suelo y Klaus se giró la cabeza hacia un lado. Sonrió y pensó que habían pasado 2 semanas desde que llegaron a la capital. Cazaba monstruos todos los días, así que ahora podía luchar contra cualquier monstruo de rango D sin demasiado esfuerzo. Pero ahora tenía un gran problema. La recepcionista preguntó sorprendida si el protagonista de verdad estaba diciendo que no se veían trolls por ninguna parte. Klaus asintió y le explicó que había elegido a un troll, un monstruo de rango C, para la primera etapa. La recepcionista le sugirió que en ese caso tal vez debería intentar luchar contra otros monstruos de rango C. El protagonista la miró sorprendido. La recepcionista miró el libro y le explicó que en esa zona se encontraban lobos huargos y sapos venenosos. Si iba un poco más lejos podría llegar a una mina. Allí había incluso golems. Klaus comentó que le daba miedo, así que se abstendría de los venenosos. Si buscaba por los alrededores probablemente debería elegir un lobo huargo, ya que era la opción más segura. La recepcionista sonrió y respondió que si tenía que ir solo ella pensaba lo mismo. Los lobos huargos eran la mejor opción. El protagonista pensó que en realidad estaría bien viajar en grupo, pero el grupo lo limitaría y entonces sería difícil actuar por su cuenta. Tenía habilidades otorgadas por la diosa. Ya lo había sospechado antes, pero parecía que gracias a este poder, el protagonista se estaba desarrollando mucho más rápido. Lo que a un aventurero típico le lleva 1 año, él probablemente podría conseguirlo en 1 mes. Si el protagonista se une al grupo, definitivamente levantará sospechas debido a su increíble ritmo de crecimiento. Klaus dijo que entonces intentaría cazar un lobo huargo. ¿Hay alguna misión adecuada que pueda hacer de paso? La recepcionista miró el libro pensativamente y respondió que había un par. La primera era destruir un basilisco. Es un monstruo que te convierte en piedra con solo una mirada. Este monstruo usa ataques inusuales. Es peor que el veneno de un sapo venenoso. Dicen que si te lo encuentras sin preparación, es casi imposible volver con vida. Es un monstruo de rango B. El protagonista se sorprendió mucho y preguntó, ¿y la otra misión? La recepcionista respondió que era una entrega de pieles de lobo huargo. Después de un tiempo en el bosque, el protagonista levantó la mano y observó que había llegado bastante lejos. Según la información, los lobos huargos deberían vivir en este bosque, pero no se les veía por ninguna parte. Ya era el 4.º día en el bosque. El protagonista estaba cansado de pasar la noche a la intemperie como un vagabundo. Un fuerte rugido resonó en el bosque y el protagonista giró la cabeza asustado. Klaus pensó que lo de los trolls estaba bien, pero al menos esperaba poder encontrarse con los lobos huargos. Vio a un monstruo parado entre los árboles. El protagonista pensó que era un lobo huargo. Un lobo huargo de rango C sujetaba con firmeza el cadáver de un animal entre sus fauces. El protagonista se preguntó si ahora sería el mejor momento para acercarse por detrás y atacar por sorpresa. El lobo huargo levantó la cabeza al notar algo. Klaus se escondió detrás de un árbol. Pensó que el enemigo aún no lo había visto, pero que era solo cuestión de tiempo.
Con decisión comenzó a desenvainar su espada y exclamó lo que significaba que atacaría primero. El lobo huargo saltó instantáneamente hacia él con la intención de atacar. El protagonista miró a su oponente con horror. Rápidamente golpeó al lobo huargo con su espada. El oponente golpeó la espada con sus garras y el protagonista pensó que el lobo huargo era rápido. Inmediatamente lo contraatacó. Klaus blandió su arma y apartó al oponente de un golpe. El lobo huargo aterrizó en el suelo y miró al protagonista. El protagonista pensó que por lo que veía, nunca debía atacar directamente. La fuerza y la velocidad estaban del lado del lobo huargo. El oponente era superior a él en todo. Klaus abrió su bolsa con la mano y sacó un saco. Pensó que nadie debería creer que se acercaría a un oponente tan fuerte sin preparación. El lobo huargo se lanzó furiosamente a la batalla y el protagonista recogió el saco al instante. Klaus lanzó el saco al aire y le ordenó al oponente que lo atrapara. El lobo huargo gruñó con rabia. El protagonista sonrió y gritó: «Ahora es cuando empieza la diversión». El lobo huargo miró amenazadoramente al protagonista. Klaus pensó que la bolsa contenía una gran cantidad de especias molidas en polvo. Tenía que agradecerle eso a la empleada del gremio. Recordó el pasado. La empleada del gremio dijo que tienen un sentido del olfato muy agudo. Si se les da un irritante fuerte, se debilitarán e incluso perderán la capacidad de moverse. El protagonista salió de sus recuerdos y pensó que el efecto era muy bueno. Tendría que agradecerle la información. Levantó su espada y pensó que necesitaba actuar ya. El lobo huargo se movió rápidamente y golpeó al protagonista. El protagonista se deslizó hacia atrás bloqueando el ataque. Se preguntó con tensión si sería una maldición. ¿De verdad el enemigo todavía podía moverse? El lobo huargo abrió la boca con rabia. Poderosas corrientes de maná rodearon al lobo huargo. El protagonista giró la cabeza hacia un lado y pensó que era magia. El direwolf dirigió las corrientes hacia él. Klaus tenso levantó su espada. Un fuerte viento se extendió hacia los árboles. El protagonista clavó su espada en el suelo y se llevó la mano a la cara. Se preguntó si el enemigo por fin se habría debilitado. Ya era hora. Nuestro prota se fijó en los árboles destrozados y pensó: «Vaya, eso sí que fue poder». Si se hubiera metido en una pelea sin ningún medio sucio e injusto, entonces él habría vuelto a ser la presa. Klaus pasó corriendo rápidamente junto al direwolf y lo golpeó. El direwolf tosió sangre y el protagonista se detuvo en seco. El enemigo cayó al suelo y nuestro prota soltó un suspiro de alivio. Pensó que era un oponente fuerte, el más fuerte de todos los que se habían encontrado, y eso que solo era de rango C. Después de un rato había una tarjeta sobre el mostrador de la recepción. Una ventana del sistema anunció que la tarea se había completado: la destrucción de un monstruo de rango C, el direwolf. La recepcionista feliz le pidió que aceptara sus felicitaciones. Klaus había superado con éxito la primera etapa del examen. Se alegraban de que todo hubiera salido bien. A continuación, el protagonista se enfrenta a la segunda etapa del examen. Pero primero debe permitir que le quiten el dispositivo mágico para analizarlo. La recepcionista tomó la tarjeta y la colocó sobre la mesa. Añadió que se había activado otra función del dispositivo mágico. Nuestro prota miró sorprendido la ventana del sistema que emergía de la tarjeta. La recepcionista le explicó que la segunda etapa consiste en la lista que se muestra aquí. Klaus necesita recolectar 3 objetos raros de rango C o superior. Esta lista incluye peticiones de la nobleza y de los mercaderes. Todo se muestra en tiempo real. Además del protagonista, todos los aventureros en la segunda etapa del examen tienen este equipo, incluyendo a los aventureros estatales activos, aclaró nuestro prota. Entonces las condiciones de la tarea cambian en la segunda etapa. Será una competición con otros examinados y aventureros estatales. «¿Es eso?», exclamó la recepcionista. «Exacto. Puede parecer injusto. Pero aún así están presentando el examen para aventureros estatales». Klaus pensó que como había rivales claros, no bastaría con elegir el objeto más fácil. Le tomó un mes matar al direwolf. Casi no quedaba tiempo. La recepcionista sonrió y dijo que ya que estaban hablando de eso, le recomendaría un objeto de tipo planta. Nuestro prota se rascó la barbilla pensativo y señaló que la cuestión era qué objetos recolectar. La recepcionista levantó un dedo y explicó que los ingredientes de plantas, a diferencia de los materiales de monstruos, dependían mucho más de la suerte en este caso. Los aventureros estatales preferirían obtener objetos cuya obtención está garantizada al derrotar monstruos. Por eso se los recomienda al protagonista. Nuestro prota sonrió y exclamó que lo tendría en cuenta. Tiempo después, en la ciudad, el protagonista sentado a la mesa miraba la tarjeta. Pensó que ya había decidido el rumbo para la segunda etapa del examen.
La ventana del sistema notificó que se trataba de una lista. Mandrágora. Hoja del árbol del mundo. Flor de tulipán de hada, pétalos de rosa dorada. Hierba élfica. Corteza de dríade. Orquídea, vampiro, menta mágica. Fruto de baya rúnica, harina de dragón. Hierba de bruja y musgo brillante. Nuestro prota pensó que aquí había un montón de cosas vegetales diferentes. Lo único que podía hacer era buscar al azar. Se levantó de la silla y se preguntó si debería ir primero al bosque. Me pregunto qué cosas raras encontraré. Sin duda será divertido. Pasado un tiempo en el bosque, muchos animales caminaban sobre la hierba. Los rayos del sol caían sobre el huevo. Después de un rato, nuestro prota miró a Púrpura y preguntó: ¿A que la mascota ha crecido mucho? Púrpura chilló felizmente. Klaus, secándose las lágrimas con la mano, pensó que hacía muy poco Púrpura era así de pequeño. Le pidió a la mascota que se hiciera enorme y fuerte. El protagonista pensó con confianza que había venido al bosque para recolectar objetos raros de rango C y superior. Quedaban 2 meses. El tiempo se estaba acabando, así que tenemos que darnos prisa y recolectar todo más rápido. Nuestro prota se dio cuenta de algo y preguntó: ¿Púrpura, encontraste algo? Apartó los arbustos con la mano. El protagonista miró los arbustos de hierba con asombro y gritó que aquí había matorrales enteros de hierba y bastante grandes. Klaus nunca había visto un tamaño así en su bosque natal. Miró a Púrpura comiendo la hierba y preguntó: «Está rica, ¿verdad?» Púrpura miró feliz a su dueño. El protagonista aclaró que en la capital casi todas esas plantas se cultivan, por lo que probablemente solo unos pocos aventureros vienen aquí específicamente para recolectarlas. Si es así, entonces hay una alta probabilidad de que las cosas raras crezcan por su cuenta. Púrpura se dio cuenta de algo. Saltó rápidamente del hombro de nuestro prota. Klaus preguntó: «¿Qué pasó?» Pensó que era la primera vez que Púrpura entraba tanto en pánico. Púrpura giró la cabeza hacia un lado con decisión. El protagonista preguntó: «¿Estás seguro de que tenemos que ir por ahí?» Corrió detrás de Púrpura y se detuvo al notar algo. Había un montón de plantas creciendo en el suelo. Nuestro prota gritó feliz que esto era increíble. «Esto también es algún tipo de hierba, solo con mirarlo te deja sin aliento». Un mensaje apareció en la tarjeta que el protagonista tenía en el bolsillo. La ventana del sistema notificó que se había recibido un objeto de rango B. «¡Hierba de cristal!», gritó Klaus con irritación. «¿De verdad esto puede ser de rango B?». Se quedó helado al recordar que estaba en la lista. El protagonista miró la tarjeta con tristeza y dijo que no estaba allí. Púrpura chilló y el prota se dio cuenta. Klaus le entregó la hierba a la mascota y le preguntó si Púrpura la quería. La mascota chilló alegremente. El protagonista estuvo de acuerdo y señaló que todo era obra de la mascota. Púrpura mordió rápidamente la hierba y el prota, sonriendo, preguntó: «¿De verdad está tan rica?». Púrpura chilló con gran placer y un moco le salió de la nariz. Klaus miró el slime y dijo que parecía brillar e incluso desprendía un toque de color púrpura. Un fuerte rugido resonó y el protagonista se percató de él. Giró la cabeza hacia un lado asustado. El prota apuntó con las manos a Púrpura y gritó: «¿Podría ser esa una abeja paralizante?». La miel que produce esta abeja es apreciada como un manjar de alta calidad, pero es un monstruo con un potente aguijón venenoso que paraliza a quien pica. Tienen un sentido de camaradería muy fuerte. La miel es bastante difícil de conseguir y rara vez aparece en el mercado. Klaus tenso levantó las manos y señaló que había un problema. Pensó que la abeja, aunque pequeña, era capaz de atacar. Normalmente se las caza en grupo. El protagonista gritó que tenían que irse antes de que se juntaran todas. Giró la cabeza hacia un lado preocupado. Un hilo de slime se envolvió rápidamente alrededor del cuerpo de la abeja. Púrpura con calma le arrancó la cabeza de un mordisco. El prota miró a su mascota desconcertado y gritó: «¿Qué es esto?». Se preguntó si Púrpura había paralizado a la abeja y se la había comido. Púrpura terminó de devorar a su oponente. Al instante sopló un moco por la nariz hacia las abejas. Klaus se dio cuenta de que su mascota en realidad estaba comiendo carne. Levantó la cabeza y miró a las abejas que volaban por el cielo. El protagonista exclamó con irritación: «¡Ahí va el enjambre!». Las abejas se detuvieron en el cielo y miraron al prota. Gritó: «¿Pero qué demonios es esto? ¿Por qué hay tantas?». Klaus pensó que no podía ser. ¿Se habrán enfadado de verdad porque se comieron a su compañera? Tenemos que escapar de aquí, o seremos víctimas de sus aguijones venenosos. Si hay tantas, el nido debe de estar en algún lugar cercano. El protagonista gritó: «Esto es malo. Hay demasiados enemigos». Le ordenó a Púrpura que saliera del bosque.
La mascota se tensó con severidad y levantó sus patas. Una luz brillante envolvió el lugar y el prota gritó: «¿Qué es esto?». Púrpura levantó las manos con decisión y chilló. Klaus pensó: «¿Qué es esto? Púrpura está brillando. ¿Qué está pasando?». Púrpura saltó a un lado y el protagonista pensó: «No puede ser. Es la segunda vez que pasa esto». Púrpura escupió un moco por la nariz. Lanzó el moco a través de los árboles con una fuerza tremenda. Klaus se sorprendió y gritó: «¿Qué es esto?». Se fijó en el nido de abejas y preguntó: «¿Acaso la mascota atacó por error? ¿Es este el nido de las abejas paralizantes?». El protagonista miró a Púrpura y pensó: «Todo está claro». Púrpura sintió la ubicación de su nido. Las abejas miraron al protagonista con rabia. El prota se dio cuenta de que, sin embargo, los oponentes ahora estaban definitivamente enfurecidos. Pensó que el nido de la abeja paralizante podría criarse de forma rentable. Por mucho que quisiera conseguirlo, no había nada que pudiera hacer. Tendría que retirarse por ahora. Púrpura levantó la mano y chilló. Se dirigió a un lado. Púrpura atacó a los enemigos al instante. El slime atravesó los cuerpos de las abejas. El protagonista lo miró con admiración y gritó: «¡Qué disparo!». Pensó que a este ritmo podrían salir del bosque sanos y salvos. El prota giró la cabeza a un lado y, llamando a Púrpura, exclamó: «Muy bien hecho. Deberían irse mientras todavía tengan la oportunidad». Púrpura ignoró las palabras de su amo y continuó atacando a los enemigos. Asestó un potente golpe con el slime a las abejas y nubes de humo envolvieron la zona. Klaus, cubriéndose la cara con las manos por las ráfagas de viento, gritó: «¿Qué es esto?». Numerosos cadáveres de abejas cayeron al suelo. El nido cayó del árbol con fuerza. El protagonista giró la cabeza a un lado y Púrpura chilló alegremente. El prota notó que la mascota resultó ser bastante fuerte. Después de un rato, Klaus consiguió la miel. Miró la mochila con una sonrisa y comentó que sin duda este era su día. Recogieron la miel, así que con eso bastará. El protagonista miró a Púrpura y preguntó: «La mascota lo ha estado esperando, ¿verdad?». Púrpura dormía plácidamente en el suelo. El prota colocó a Púrpura en su hombro y preguntó si la mascota se había hartado de comer y se había quedado dormida. Púrpura roncaba dulcemente. Klaus se dio cuenta de que el hilo definitivamente estaba brillando. No se lo estaba imaginando. No había un brillo tan fuerte como la última vez. ¿Sería porque Púrpura se comió la hierba de cristal o quizá porque se comió al insecto paralizante? El prota echó la cabeza hacia atrás y dijo que debería preguntar en el gremio de domadores cuando volviera. Giró la cabeza hacia un lado y miró el huevo que yacía en el suelo. Klaus se preguntó con asombro: ¿podría ser esto de verdad un huevo de monstruo? ¿Y por qué estaba en un lugar tan expuesto? No sabía de qué tipo de monstruo era, pero era poco probable que el huevo simplemente estuviera abandonado. Los padres deben estar en algún lugar cercano. Y de todas formas, ¿de quién es este huevo? El protagonista se fijó en la ventana del sistema que apareció y preguntó: ¿qué está pasando? La ventana del sistema notifica que es un objeto de rango S. «Huevo de fénix recibido». El prota gritó asombrado: ¿de verdad es un huevo de fénix? Pensó que no estaba en la lista de objetos solicitados, así que no serviría para el segundo examen. Vaya, esto es de rango S. Solo ves cosas como esta una vez en la vida y eso si tienes suerte. Un objeto súper raro. Todos los ricos del mundo los andan buscando. Es un tesoro. Klaus se rascó la barbilla pensativamente y preguntó: ¿pero por qué está aquí? Quizás sea un regalo de la diosa. Al cabo de un rato, el protagonista gritó: ¿y ahora qué hacemos justo en medio del examen? Verá si puede incubarlo. El prota puso su bolsa sobre la mesa. Se llevó la mano a la cabeza y exclamó que todo estaba listo. Klaus pensó que se había abastecido de agua y comida. También le envió una carta a Celia. Esta vez es un huevo de fénix. Piensa que la eclosión tardará bastante, así que alquiló una habitación. Si iba a usar la habilidad de incubación, sería mejor hacerlo lejos de la gente. En la carta, Klaus escribió que se disculpaba por distraer a su hermana de sus estudios. Le pidió que comprara comida y se la llevara. El protagonista entiende que ella está ocupada, pero él tiene una emergencia. Mientras tanto, su hermana se cruzó de brazos y pensó qué podía hacer con su hermano. El prota feliz acercó sus manos al huevo y decidió empezar. Intentó envolver sus manos en maná. Klaus tenso apretó los dientes y notó que era tan difícil como pensaba. El protagonista sintió que la energía estaba siendo absorbida de él. Por supuesto, entiende que un rango S es un poco diferente a los polluelos y gusanos mágicos. El prota exhaló y dijo que le estaba dando calor. Bueno, en ese caso me esforzaré aún más. Al cabo de un rato, Celia, sosteniendo una cesta de comida, se acomodó el pelo con la mano. Llamó a la puerta.
Celia se dirigió a su hermano con una sonrisa. El protagonista aclaró. «Es mi hermana, ¿verdad?». Celia gritó preocupada al ver la cara de cansancio de su hermano. Preguntó con temor. «¿Qué le pasa a tu cara?». Un potente torrente de maná salió disparado de la habitación hacia Celia. Ella entró en la casa y gritó. «¿Qué está pasando aquí?». Hacía un calor sorprendente. Celia no estaba segura, pero parecía como si una especie de poder brotara de allí, pero no era mágico. Exclamó que su hermano olía mal. Klaus preguntó si era algo mágico. Celia se tapó la nariz y lo negó. Respondió que solo era sudor. Su hermana levantó la cesta y aclaró que esa era toda la comida que su hermano le había pedido que trajera. ¿Qué estaba haciendo el prota en un lugar como este? Klaus sonrió y respondió que por ahora era un secreto. Celia lo miró con resentimiento. Se dio la vuelta y cruzándose de brazos gritó que su hermano era un pesado, que nunca pasaba tiempo con ella. El protagonista se disculpó. Celia infló las mejillas con tristeza y exclamó que seguía esperando a que lo compensara. El prota sonrió y asintió. Al cabo de un rato, los rayos del sol entraron por la ventana. El protagonista abrió los ojos con calma, se incorporó rápidamente de la cama y gritó. ¿De verdad me quedé dormido? Klaus giró la cabeza hacia un lado recordando el huevo y pensando que había eclosionado. Miró a su alrededor con miedo y gritó. ¿Dónde está la criatura? La vi. El protagonista oyó un chillido. Bajó la cabeza y vio al fénix. El prota sonrió con alegría. El fénix chilló y dio un salto. Klaus rodeó a la mascota con sus brazos y le rascó el cuello. Se rió y exclamó que el fénix era muy adorable. ¿Podría ser esto de verdad un fénix? Necesitaba ponerle un nombre. Klaus cogió a la mascota y exclamó que ahora su nombre era Feni. La criatura chilló de gusto. La ventana del sistema notifica que se ha establecido un contrato de familiar con Feni. Se ha recibido la túnica de purificación. Se han adquirido la habilidad de magia de fuego de nivel medio, llama purificadora resistencia máxima al fuego y la habilidad de autocuración de nivel medio. El prota exclamó. Tantas cosas y todas a la vez. La fuerza, la destreza, la magia y el espíritu han aumentado un nivel y la resistencia 2 niveles enteros. Bendición de la diosa Musa. También se ha añadido algo a la columna de habilidades. Fuego purificador. ¿De verdad puedo usar todo esto? El protagonista envolvió su cuerpo en llamas con entusiasmo. Se miró la mano y se dio cuenta de que los colores eran muy delicados. Era muy agradable verlos. De alguna manera calma el alma, y es como si el cuerpo se estuviera purificando. El prota miró las bolsas que había en el suelo. Levantó la mano con calma. Las llamas envolvieron al instante las bolsas. Klaus sonrió y se dio cuenta de que solo la basura había desaparecido. Así que esta es la llama que quema la inmundicia. Gritó emocionado que era genial. Nunca había oído hablar de una habilidad así. El protagonista se preguntó, ¿y qué hay de las otras habilidades? Necesitaba probarlo todo. Con temor acercó la mano a la llama. El prota exclamó con gran alegría que no sentía el fuego en absoluto. Esto era simplemente increíble. Resistencia máxima al fuego. Klaus pensó que esto podría combinarse fácilmente con otras habilidades de combate. Cuánto más fuerte se había vuelto el protagonista. Estaba ansioso por ponerlo a prueba. Un tiempo después, el protagonista corría por un sendero en el bosque. Exclamó felizmente que era muy agradable respirar aire fresco después de haber estado tanto tiempo en casa. El prota pensó que justo después de firmar el contrato se dirigieron a una mina que estaba a varios días de viaje de la capital. El objetivo esta vez era un diamante escarlata en bruto, un artículo de la lista de misiones de rango C. Quedaba un mes para el final del segundo examen. Era un calendario bastante apretado, pero tenía todas las de ganar. No podía descansar. Sin embargo, Klaus llevaba corriendo una cantidad de tiempo desconocida. No sentía ninguna fatiga. Quizás era gracias a su nueva habilidad recuperación automática de estamina. Parecía que era eso. El protagonista sonrió con confianza y exclamó que a este ritmo llegaría a la mina en un día. El troll pisó unas ramas que había en el suelo y las hizo pedazos. El prota centró su atención en los 3 oponentes que estaban detrás de él temblando de miedo. Giró la cabeza hacia un lado. El troll atacó, pero Klaus consiguió esquivarlo saltando. El protagonista comentó que él también se alegraba de verlos. El troll de rango C gruñó furioso. El prota preguntó con resignación. ¿Es en serio? Cuando los necesitas, no hay ni un troll a la vista. Y justo ahora aparecen de la nada. Arrojó su mochila al suelo y exclamó que era el momento de probar sus habilidades. Klaus sonrió con seguridad y anunció el comienzo de la caza. Entonces su mascota pió con decisión.
El protagonista dio un salto y se lanzó hacia el enemigo. El troll desconcertado levantó la mano y miró al prota. Klaus le asestó múltiples golpes al troll con una velocidad increíble. Sonrió con suficiencia y pensó que su cuerpo se movía mucho mejor que antes. Esto también era gracias al aumento de sus estadísticas. A pesar de todo, se estaba enfrentando a 3 troles a la vez. Tenía poder de sobra para derrotarlos a todos a la vez, entonces debía probar esto. Adoptó una postura de combate y envolvió su espalda en corrientes de llamas. El protagonista usó la pluma de Fénix. Las corrientes de llamas se dirigieron hacia los troles. El prota sonrió emocionado y exclamó que esto era muy bueno. Pensó que aún era débil, pero que sería suficiente para una habilidad que solo detiene la capacidad del objetivo para moverse y atacar. Feni chilló de alegría. Klaus notó la pluma que caía. Feni abrió el pico llenándolo de fuego e instantáneamente escupió nubes ardientes. Los troles gritaron enfurecidos. El protagonista se rió y preguntó: ¿acaso Feni también quiere cazar? El troll giró la cabeza enfadado. El prota pasó a la velocidad del rayo junto al enemigo, y mientras lo atacaba, exclamó que le estaba muy agradecido al troll. El enemigo gruñó y lanzó un puñetazo. Klaus apretó los dientes con fuerza y bloqueó el ataque con su espada. Los troles se prepararon para atacar al mismo tiempo y el protagonista se percató de ello. Los golpes de los troles dejaron un enorme cráter en el suelo, pero el prota consiguió saltar a tiempo. Klaus sonrió y, levantando un dedo, le hizo saber que ya estaba detrás del enemigo. ¿Por qué el troll era tan lento? La esfera de llamas se detuvo cerca de él. Este giró la cabeza furioso. El protagonista colocó su espada en el cuello del enemigo y el troll se congeló de miedo. El prota se despidió del enemigo y al instante lo golpeó en el cuello. Klaus pensó que con la experiencia acumulada y las nuevas habilidades que añadían variedad y expandían sus tácticas, el protagonista levantó su dedo envuelto en llamas y exclamó que estaba completamente seguro de su propia victoria. Un tiempo después, cerca de la mina. Por el camino aniquilaron a los troles que los atacaron y llegaron aquí a la mina Jaronia. Antaño este lugar bullía de vida con mineros trabajando día y noche. Pero desde que la mina fue abandonada por los monstruos parece que solo la visitan aventureros y saqueadores de tumbas. Klaus comentó que con respecto a la orden tenía que encontrar el diamante escarlata en bruto. El diamante escarlata se distingue por su elevada dureza. Es una gema muy difícil de tallar. Al parecer algún aristócrata quería usar el diamante para decorar el vestido de una debutante. Por eso apareció una solicitud de abastecimiento en el gremio. El prota se dio cuenta de que había olvidado traer un farol. Miró sonriendo a su mascota posada en su cabeza y notó que con Feni no lo necesitaría. Miró la mina pensativo y dijo que parecía que todo cerca de la entrada ya había sido excavado. Ni el más mínimo rastro de diamantes. De pronto el protagonista notó algo. Levantó la mano con un gesto serio y preguntó: ¿qué es eso? Parece que la temperatura ha subido un poco. Incluso el prota, con su máxima resistencia al fuego, sentía calor, así que la temperatura no debía ser baja. ¿Qué es aquello de más adelante? Klaus sonrió y observó la lava burbujeante. Notó que hacía mucho calor allí dentro. Entonces el pequeño levantó su pata con gran placer y pió de alegría. Rápidamente voló a un lado y se zambulló en la lava. El protagonista, asustado, llamó a su mascota. Miró asombrado cómo Feni nadaba felizmente en la lava. El prota sonrió y notó que era lo que se podía esperar de un fénix. La mascota estaba disfrutando de la alta temperatura. Se fijó en los cristales que yacían en el suelo. Klaus recogió el cristal y la ventana del sistema le notificó que había recibido un objeto de rango C, un diamante escarlata en bruto. El protagonista se sorprendió mucho y se preguntó de dónde podría haber salido un diamante escarlata que normalmente provocaba feroces batallas. Aunque con este calor eso sería imposible. El prota se llevó la mano a la boca y gritó. Llamó a su mascota y le gritó: ¿dónde está Feni? Parecía que se había dejado llevar por el diamante que encontró y perdió a Feni. Klaus echó la cabeza hacia atrás y bebió agua de la botella. Se secó el sudor de la cara con la mano y notó que hacía mucho calor ahí dentro. Incluso el protagonista, con su resistencia, empezaba a sentirse mal. Necesitaba encontrar a Feni rápidamente e irse a casa. Giró la cabeza hacia un lado y vio los cristales esparcidos por la sala. El prota entró en la habitación y al ver la montaña de cristales gritó: ¿de dónde han salido todos estos diamantes escarlata en bruto? Levantó la cabeza al oír un chillido y ver caer una pluma. Feni, sosteniendo un arma en su pico, voló sobre la cabeza de su dueño. Se posó en el hombro del protagonista y el prota gritó con alegría: ¿de verdad la mascota vino hasta aquí? Klaus se fijó en Feni y preguntó: ¿eso no es una espada? ¿De dónde la sacó la mascota? Feni chilló con decisión
y le entregó la espada al protagonista. El prota se sorprendió y preguntó: «¿Me está dando el arma?». Acarició a Fanny y le dio las gracias. Klaus notó un sonido que provenía de su mochila. El protagonista miró la ventana del sistema con asombro. Después de un rato en la mina, el prota levantó las manos cansado y comentó que ya tenía el diamante, así que por fin era hora de volver a casa. Fanny chilló en señal de acuerdo. Klaus exclamó que el primer objeto para la segunda etapa había sido encontrado. Un tiempo después, muchos golems de rango C se pararon frente al protagonista. Gritaban de rabia y el prota sonrió inevitablemente. Aclaró cansado que justo acababa de pensar que volvería a casa. Y entonces pasó esto. Klaus se rió recordando la ventana del sistema que había aparecido. La ventana del sistema notifica que se ha obtenido un objeto de rango S, la espada del sol. Esto es una suerte increíble. El protagonista salió de sus recuerdos. Sonrió con decisión y levantando la espada, exclamó que esta era una buena oportunidad para probarla. Los golems rugieron de rabia. El prota notó que parecía que ellos también iban en serio. Sonrió con confianza y ordenó a los enemigos que atacaran. El golem levantó al instante sus puños con la intención de atacar. Klaus se tensó y pensó que, sin embargo, cuando venían hacia aquí parecía que no habían visto ni uno solo. Es completamente antinatural que tantos golems se reúnan en un solo lugar. ¿Por qué están todos apiñados aquí? Esto es muy sospechoso. El protagonista giró la cabeza hacia un lado desconcertado. Se preguntó hacia dónde estaban mirando los oponentes. Los golems no corrían hacia él sino hacia la bolsa de diamantes, así que era eso. Los golems absorben minerales raros para volverse más fuertes. El prota llamó a Fanny y le preguntó: «¿Me ayudarás, amigo?». Fanny, que estaba en la bolsa, voló al instante hacia el cielo y chilló. Los golems se dieron cuenta y el prota gritó que eso era muy bueno. Levantó su espada y exclamó que entonces era hora de ponerse a trabajar. Klaus saltó hacia los oponentes con la intención de atacar y pensó que probaría el filo del arma. Las hojas volaron a gran velocidad bajo la corriente de viento. El protagonista asestó un poderoso golpe al golem, sonrió y el golem gruñó al instante. El prota miró a su oponente con asombro y gritó: «¿En serio el golem está sano y salvo?». Saltó rápidamente hacia un lado, miró la espada y se preguntó: «¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo atraviesa? Esta espada es muy ligera. Puedo blandirla rápidamente, pero es difícil de controlar. ¿Acaso Klaus falló? No puedo recuperar el equilibrio, pero sentí que lo golpeé». El protagonista se quedó helado al sentir algo. Un enorme corte apareció en el cuerpo del golem. Partes de su cuerpo cayeron al suelo con fuerza y el prota saltó a un lado. Klaus se levantó de un salto y miró al oponente muerto. Suspiró con gran alegría. El protagonista pensó que era un corte muy limpio. Pudo destruir al golem. ¡Qué buen filo! El prota sonrió y exclamó que era increíble. Así que esto es lo que son los objetos de rango S. Los golems dirigieron su atención al protagonista y se prepararon para atacar. Klaus golpeó al instante a su oponente con la espada y lo cortó por la mitad. Una ráfaga de viento sopló hacia un lado. El protagonista blandió su arma a gran velocidad, sonrió con confianza y exhaló. El prota, mientras atacaba a sus oponentes, pensó que necesitaba más. La espada solar tenía que mostrarle de qué más era capaz. Klaus exhaló con calma de pie en medio del humo. Miró los cadáveres de los golems y pensó que por fin había terminado. Un tiempo después, en el gremio de aventureros, el empleado del gremio sonrió con tensión y preguntó: «¿Quién es ese que está con el protagonista?». Fanny, sentada en el hombro del prota, chilló. Klaus exclamó que era un fénix. «Fanny, domo al fénix». La empleada del gremio gritó impactada. «¿Cómo es que alguien pudo domar a un fénix?». El protagonista, dejando los diamantes sobre la mesa, pidió que no se fijaran en eso sino que se los cambiaran por dinero. La miembro del gremio se quedó atónita preguntándose: «Todo esto es diamante escarlata en bruto, un objeto de rango C. Pero, ¿de dónde salieron tantos?». Sosteniendo una bandeja con los diamantes, le pidió al protagonista que esperara un momento. El prota sonrió pensando que ella parecía confundida. Después de un rato le pagaron al protagonista por los diamantes. Klaus miró la bolsa en su mano y pensó que nunca antes había visto tanto dinero. Quedan 2 misiones de recolección para el tercer examen. ¿Qué deberíamos cazar ahora? El protagonista se dio la vuelta y la miembro del gremio exhaló. Inmediatamente le gritó al prota que esperara. La miembro del gremio aclaró que se trataba del examen estatal para aventureros. El gremio tenía una propuesta para Klaus. El protagonista se detuvo y preguntó de qué se trataba. La miembro del gremio le explicó que era una petición oficial del gremio. Estaba relacionada con el familiar del prota, el fénix. Les gustaría obtener una pluma de fénix y sus garras.
Klaus preguntó si de verdad eran materiales de Fénix. La miembro del gremio lo confirmó y explicó que como el protagonista probablemente sabía un fénix, es casi como una bestia mítica. Es un monstruo muy fuerte y raro que posee un poder inmenso. Por lo tanto, el valor de sus materiales es igual al de un dragón. Básicamente a su gremio le gustaría obtener materiales raros que normalmente son difíciles de conseguir. ¿De verdad los quieren? Klaus pensó que eso sonaba bien. Como era un encargo, podría usarse como parte de los materiales para la segunda etapa del examen. Solo había encontrado un objeto de rango C. Quedaban otros 2 y necesitaba conseguirlos en 2 semanas. El protagonista no sabía si lo habría logrado en otras circunstancias. La empleada del gremio añadió que también reconocerían los logros del prota por recolectar objetos de rango S. Le permitirían a Klaus tomar el tercer examen saltándose la segunda etapa. El protagonista podía considerarse aprobado. ¿Qué le parecía esta oferta? Klaus sonrió y la rechazó. Aclaró que Feni ya era como de su familia y que el protagonista no podía imaginar una vida en la que sacrificara a su familia por su carrera. Acarició a su mascota y dijo que Feni era muy importante para él. Feni se sentó en el mostrador de recepción y pió. Bajó la cabeza y al instante se arrancó una pluma del cuerpo. Feni, feliz, recogió la pluma y chilló de alegría. El protagonista tomó la pluma en su mano y le preguntó si de verdad se la estaba dando. Feni cerró los ojos y chilló en señal de afirmación. El prota preguntó si una sola pluma sería suficiente para ellos. La empleada del gremio gritó que sería suficiente. Le pidió a Klaus que esperara y dijo que ahora procesaría el encargo. La empleada del gremio vertió las monedas y exclamó que aquí estaba su recompensa por completar la misión. El protagonista miró la bolsa de dinero con asombro. La empleada del gremio levantó la mano y se dirigió a él. Felicitó al prota y le anunció que había superado con éxito la segunda etapa del examen y que ahora se enfrentaría al examen principal. Pero antes de eso querían hacerle una recomendación al protagonista. La empleada del gremio de domadores se detuvo frente al mostrador de recepción y gritó que qué bien. Había llegado a tiempo y el protagonista todavía estaba aquí. La trabajadora lo agarró de la mano y le pidió que fuera con ella inmediatamente al gremio de domadores. Se trataba de Púrpura. Un tiempo después, en el gremio de domadores, Klaus miró el capullo con preocupación. Preguntó qué le había pasado a Púrpura. La trabajadora alarmada se ajustó las gafas y explicó que no se habían dado cuenta de que el familiar del protagonista estaba comiendo demasiado. Después de eso, Púrpura empezó a envolverse en hilo. Desafortunadamente no tienen suficiente información sobre gusanos mágicos, por lo tanto no podían entender qué le estaba pasando. Lo único que quedaba era quedarse de brazos cruzados y esperar. Ahora están tratando de averiguar si ha habido casos así en el pasado. El asistente preguntó si podía ayudarles con esto. La empleada aclaró, ¿de verdad? Encontrar la información podría llevar varios días. Klaus respondió con severidad que eso no importaba. Levantó la mano hacia el capullo y dijo que Púrpura era muy importante para él. La empleada miró al protagonista con admiración. Bajó la cabeza y tosiendo comentó que la mascota del prota tenía mucha suerte. La empleada levantó la mano y exclamó que eso estaba bien. Ampliarían la búsqueda y movilizarían a todos los empleados para encontrar la causa. Klaus con confianza apretó el puño y estuvo de acuerdo, y empezaron a revisar todos los registros y documentos sobre la ecología de cada monstruo. Todo fue en vano. Llevaban buscando ya 2 días, pero aún no habían encontrado ni una sola pista. Simplemente se estaban cansando. El protagonista pensó que todos estaban al límite. Necesitaban tomarse un descanso. Él lo entendía bien. Feni se puso muy triste. Los trabajadores del gremio miraron la luz brillante con asombro y se preguntaron, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esta luz? ¿Son chispas de verdad? Esto es malo. Tienen que salvar los documentos. La chica miró asombrada la chispa que tenía en la mano y les gritó que esperaran. Este fuego no quema. No le hace daño y los registros no se están quemando. El hombre levantó los puños y explicó que se sentía mucho mejor. La empleada sonrió y comentó que era un alivio. La empleada corrió hacia el prota furiosa y le espetó. ¿Qué ha pasado? Klaus explicó que era una habilidad única del Fénix, la llama purificadora. Limpia el cuerpo por dentro y por fuera. Feni decidió ayudarlos a todos. Los trabajadores exclamaron relajados que se sentían tan limpios como niños. ¡Qué maravilla! El sudor había desaparecido. El hombre miró la mesa con interés y gritó que hasta las manchas de aceite estaban desapareciendo. La empleada exclamó agradecida que Feni era genial. El protagonista miró sorprendido cómo se abría el capullo. Una luz brillante envolvió el capullo y llenó el espacio. El prota se quedó boquiabierto al ver a la criatura que emergía del capullo. Unas alas aparecieron en el cuerpo de Purple. Los trabajadores miraron a Purple con admiración.
Klaus se protegió los ojos de la luz brillante. La ventana del sistema notificó que se había concluido un segundo contrato con el familiar Purple, que recibió magia de viento, resistencia al viento, aumento de magia y control mágico. El protagonista miró la ventana del sistema impactado. Se fijó en la mascota. El prota feliz levantó la mano hacia la mascota y exclamó: ¡Es Purple! Los trabajadores gritaron: ¿De verdad evolucionó? ¿Es un gusano mágico? Klaus aclaró que decía que Purple ahora era una mariposa arcoíris. Los trabajadores gritaron desconcertados. Es el mismo monstruo de rango A. La empleada abrió rápidamente el libro. Se dio cuenta. Es esto. La mariposa tiene una poderosa resistencia mágica. Es un monstruo ultra raro y único. Vive principalmente en el gran mar de árboles y en el bosque de los cuentos de hadas, pero aún se desconoce mucho sobre él. Los trabajadores se quedaron atónitos al oír esto. El protagonista miró a la mascota con admiración y dijo: «Vaya, Purple es realmente genial». Purple chilló y agitó sus patitas. El prota preguntó: «¿De verdad tengo que mostrar las palmas de mis manos?». Purple esparció polen sobre las palmas del protagonista. Klaus, asombrado, preguntó: «¿Qué es esto?». La ventana del sistema anunció que se había recibido un objeto de rango B. Polen de mariposa arcoíris. La empleada cayó al suelo y gritó: «¿Pero qué demonios está pasando aquí?». El protagonista se rió y llamaron a la puerta. El jefe del gremio de domadores, Lebrand, preguntó qué estaba pasando. Parecía haber oído una especie de grito completamente impropio de una dama. Al cabo de un rato, Lebrand, sentado en una silla, dijo: «Bienvenidos», y se presentó. El protagonista dijo su nombre y que era un placer conocerlo. Se fijó en Lebrand y se preguntó si ese era el jefe del gremio de domadores. Lebrand se rascó la barbilla pensativamente y aclaró que, según los documentos, Purple había evolucionado de repente y sin ninguna señal. ¿Pero es eso siquiera posible? El prota explicó que a veces le daba a Purple hierba de cristal como comida. El líder del gremio preguntó perplejo por qué el protagonista hacía eso. Klaus añadió que Purple también cazaba abejas paralizantes. La empleada y Lebrand se quedaron de piedra y empezaron a toser. El líder del gremio señaló que para evolucionar a una mariposa arcoíris se necesita domar a un gusano mágico y luego alimentarlo con hierba de cristal. Y también necesita derrotar monstruos para hacerse más fuerte. La empleada se acercó al oído del líder y susurró que quizás también necesitaba bañarse en las llamas de la purificación. Lebrand bajó la cabeza y dijo: «Eso no parece correcto. Es demasiado irreal. No se puede compartir esa información así como así. Un error podría costar muy caro». El líder del gremio exhaló con calma y sugirió dejar este asunto de lado por ahora como un caso de causa desconocida. La empleada estuvo de acuerdo con él. Había una taza de té caliente sobre la mesa. Lebrand aclaró: «El siguiente asunto son las escamas de mariposa arcoíris». Klaus preguntó si era un objeto tan valioso. La empleada sonrió, se ajustó las gafas y respondió que estas escamas tenían un precio muy alto como catalizador para herramientas mágicas costosas. «Es un objeto súper raro. Dicen que incluso las pociones curativas y otros objetos reconstituyentes duplican su eficacia cuando pasan a través de este polen y que si se mezcla con metal se podrían fabricar poderosas espadas o armaduras con una excelente conductividad mágica y una alta resistencia a la magia. Para cualquier artesano este es un material increíblemente valioso y deseable». Klaus respondió que eso era bueno si era cierto. Lebrand dijo que tenía una propuesta: una pluma de fénix y polen de mariposa arcoíris. ¿Estaría el protagonista dispuesto a confiarles la venta de estos objetos? El gremio de domadores también compra materiales obtenidos de los monstruos. Por supuesto, dentro de los límites que no perjudiquen a los monstruos compañeros del prota, ellos se encargarán de eso. Klaus se preguntó si algunos monstruos realmente producían materiales valiosos, así que hay gente que se gana la confianza de los domadores para luego engañarlos. Eso es simplemente indignante. Así, al intervenir, evitan esos problemas y permiten que los aventureros se centren en su trabajo. Ese es el objetivo. Lo mires por donde lo mires, no tiene motivos para negarse. Probablemente el gremio lo haga para su propio beneficio, pero el prota tampoco sale perdiendo. El protagonista dijo que si estaban satisfechos con los materiales obtenidos de forma natural, aceptaría. Lebrón le estrechó la mano. Al cabo de un rato, el líder del gremio aclaró algo. Resulta que Klaus está haciendo el examen estatal para aventureros. El protagonista lo confirmó. Lebrón se disculpó por preguntar tan tarde. Pero si todavía era pertinente, ¿le permitiría el prota ser su garante? Le gustaría mucho apoyar a un domador tan talentoso.
El protagonista lo sabe, ¿verdad? Para avanzar en el examen principal se requieren las recomendaciones de 3 representantes de la alta sociedad. El prota bajó la cabeza y negó sin responder. Lebrant exclamó asombrado. ¿Acaso Klaus acababa de enterarse de esto? Quedaban 3 semanas para el examen principal y la fecha límite para las recomendaciones. Poco después el protagonista miró a los enemigos y exclamó que ahí estaban sus presas. Los lobos huargos gruñeron con furia, y Púrpura se preparó para atacar. La mascota expulsó al instante un moco por la nariz que envolvió a los enemigos y Púrpura tiró de él. Los lobos huargos salieron volando por los aires. El lobo huargo miró hacia abajo aterrorizado. Fenny sonrió y chilló. Dirigió unas llamas hacia los enemigos. El prota observó con satisfacción la estruendosa explosión. Se rió y pensó que Fenny se estaba volviendo más fuerte cada día que pasaba. Klaus decidió aceptar una misión de limpieza para echar un mejor vistazo a los alrededores. Después de todo tiene unos familiares increíbles. El protagonista se sentó cansado y dijo que estaba en una mala situación. Hacía un tiempo una empleada del gremio le preguntó: ¿acaso no lo sabías? Para participar en el próximo examen para obtener el estatus de aventurero estatal, se requieren las recomendaciones de al menos 3 ciudadanos de alto rango. Ella ya había intentado explicárselo a Klaus, pero él no dejaba de huir. Por cierto, los otros candidatos ya están reuniendo recomendaciones. Quizás esto le parezca un poco injusto al protagonista, ya que es nuevo en la capital. Básicamente las recomendaciones se ganan a través de relaciones a largo plazo con los clientes. El prota preguntó: ¿cómo es eso? La empleada del gremio le explicó que al completar varias misiones, a veces se puede conocer a clientes influyentes. Así es como los aristócratas y los mercaderes pueden evaluar la valía de una persona. Obtener recomendaciones de esta manera es el método clásico. Después de todo, si alguien recomendado por la nobleza aprueba el examen, esto también los enaltece a ellos entre los demás. Estas personas también se fijan en el carácter del aventurero. Esa gente no toma a cualquiera como garante. Solo apoyan a aquellos que consideran dignos. Por eso conseguir 3 garantes no es tarea fácil. En ese momento el protagonista suspiró cansado y se dio cuenta de que necesitaban 2 recomendaciones más. Pensó que era difícil ganarse la confianza en tan poco tiempo, especialmente tratándose de las clases altas. El prota dijo con tristeza que ojalá tuviera a alguien a quien consultar. Fenny chilló y el protagonista se percató. Klaus miró a los lobos huargos sometidos. Se preguntó si de verdad le estaban cediendo la presa. Púrpura y Fenny chillaron felices. El protagonista sonrió y les agradeció por preocuparse por él, les acarició la cabeza. El prota se levantó y dijo que era hora de dejar de estar triste. Los lobos huargos gruñeron furiosamente. Klaus se levantó de un salto, empuñó su espada y aclaró que solo quedaban 3 semanas. Era el momento de darlo todo y hacer lo que estuviera en su mano. Golpeó con decisión a sus oponentes y los mandó a volar. El protagonista se tensó y pensó: así es, no hay por qué estar triste. Vino para convertirse en un aventurero del gobierno. Todavía tiene mucho que superar. Al cabo de un rato Celia se disculpó por hacer esperar a su hermano. Se dirigió a él tímidamente, y Klaus comentó feliz que no se habían visto en mucho tiempo. Celia gritó y al instante abrazó a Fenny. Preguntó entusiasmada: ¿qué clase de criatura es esta? Es demasiado adorable. El protagonista sonrió con tensión y dijo que su hermana parecía estar bien. Estaba preocupado porque le había enviado una carta de repente diciendo que necesitaban verse. Celia vaciló y respondió: la cosa es que... bueno, esa es la razón por la que te he llamado. Se quedó en silencio y tras pensar un momento añadió que quería discutir algo con su hermano. Al cabo de un rato en la cafetería, Celia apoyó alegremente las manos en la mesa. Le acercó el pastel al pico de Fenny. La mascota canturreó contenta y Celia se rió tontamente. Exclamó que no sabía que su hermano tenía talento para la doma. El protagonista se rascó la cabeza y aclaró que no se dio cuenta hasta que lo intentó. Su hermana preguntó: «Tienes otra criatura contigo, ¿verdad? Ese perro se ha quedado hoy en casa». El prota respondió que actualmente lo estaban cuidando en el gremio de domadores. Las chicas de la mesa de al lado empezaron a hablar del protagonista y Celia se quedó helada. Cerró los ojos irritada. Celia preguntó con severidad: «Su hermano había estado muy activo últimamente». «No». Klaus preguntó: «¿Qué pasó?». Su hermana le enumeró la doma de un monstruo raro conocido como el Fénix Fantasma y la aprobación del examen nacional de aventureros tanto la primera como la segunda fase de forma consecutiva. Y ahora circulan rumores sobre él en su escuela como un novato prometedor. Incluso gente que nunca lo ha visto ya se declara fan suya. El protagonista se alegró y comentó que así era como funcionaban las cosas. Celia le lanzó a su hermano una mirada aterradora.
Él se levantó de la silla asustado y gritó, «¿A qué viene esa cara?». Celia se giró disgustada y dijo que no importaba. También le complacía que su hermano estuviera demostrando su valía. El prota preguntó con tensión. Ella quería discutir algo con él hoy, ¿verdad? Celia pensó que en su escuela estudiaban tanto plebeyos como aristócratas, y había una especie de muro entre ellos, una atmósfera extraña. Ella bajó la cabeza con tristeza y asintiendo aclaró que se trataba un poco de la escuela. Su hermano se llevó la mano a la barbilla pensativo y preguntó, «¿Así que hay una brecha entre plebeyos y aristócratas?». Celia le dijo que recientemente la habían invitado a una fiesta de la aristocracia. El prota preguntó asombrado, «¿No será un baile de debutantes?». Su hermana respondió que él lo sabía muy bien. Klaus recordó que anteriormente había completado una misión para recolectar damasco escarlata. Si recordaba bien, era para coser el vestido de una debutante. Señaló que entonces necesitarían un vestido. Por supuesto, Celia bajó la cabeza con tristeza y guardó silencio. Su hermano se dio cuenta y pensó que por su expresión entendía más o menos lo que estaba pasando. Los plebeyos no pueden rechazar una invitación de los aristócratas, pero el vestido es caro y es difícil para una estudiante conseguirlo. Por eso su hermana había venido a pedirle consejo. El aristócrata que invitó a Celia entiende esto, ¿verdad? ¿Está tratando de ponerla deliberadamente en una situación incómoda?, preguntó el prota. ¿Quiere arreglar esta situación de alguna manera? Celia asintió y respondió que tenía un plan. Klaus sonrió y exclamó que entonces todo era sencillo. Le pidió que le dejara el asunto del vestido a él. Celia se sorprendió y señaló que el vestido era muy caro. El protagonista dijo con calma que no había problema. Su hermana no debía preocuparse porque él tenía las regalías que había ganado y además las plumas y escamas de Fénix se vendían en el gremio de domadores. El prota pensó que incluso después de pagar el vestido, Celia no se encontraría en una situación incómoda. Le dijo que podría haberlo mencionado antes. Celia respondió avergonzada que no le gustaba depender siempre de su hermano. El protagonista siempre la ayuda. El prota aclaró que parecía que llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esto. No había necesidad de sentirse culpable. Después de todo, él lo hace porque quiere. Celia asintió felizmente de acuerdo con su hermano. Pasado un tiempo, Carol hizo una reverencia y el protagonista la llamó. El prota soltó un suspiro de cansancio y dijo que el vestido estaba listo. Klaus pensó que aunque el pedido era urgente, fue bueno que pudieran coserlo. Ahora Celia no estaría en una situación incómoda. Levantó la cabeza y preguntó, ¿y ahora qué hago con mi propio problema? Carol se detuvo en silencio detrás del protagonista y le preguntó si algo andaba mal. Klaus se sorprendió pensando que no la había notado en absoluto. ¿En qué momento había aparecido detrás de él? Carol le preguntó si algo le preocupaba. El protagonista bajó la cabeza y, tras pensar un momento, comenzó a contarle su historia. Un rato después, bajo la brillante luna, los compañeros estaban sentados en silencio en un banco. Carol pensó en la recolección de recomendaciones. Le preguntó si al prota le costaba conocer gente nueva. Klaus sonrió y respondió que se podría decir que sí. Carol le dijo que tenía un trabajo para él. Un tiempo después, en una casa, muchos aristócratas se encontraban de pie en el salón. El protagonista se ajustó la pajarita del cuello con la mano. Miró por el salón y se dio cuenta de que allí solo había aristócratas. Necesita hacer bien el trabajo de Carol. Hoy es el baile de debutantes. La entrada de ellas es el centro de atención de esta noche. El trabajo que Carol le dio es vigilar el salón, ya que le fue confiado por ser un aventurero del estado y hay muchos nobles entre los invitados. Si Klaus puede demostrar su valía aquí y sorprenderlos, entonces quizás pueda conseguir las recomendaciones de inmediato. Así se lo explicó Carol. Pero aún así es una extraña coincidencia. Celia dijo que su baile sería muy pronto. Teniendo en cuenta las fechas, resulta que esta es esa misma recepción. Quizás pueda ver a Celia con su vestido de gala. El protagonista se quedó helado al oír el murmullo. Los aristócratas se dieron cuenta de que las chicas aún no habían aparecido. Probablemente no tuvieron tiempo de hacerse el vestido. Es buena estudiante, y ya se cree nuestra igual. Nadie necesita a plebeyos como ella aquí. El prota se enfadó y dijo que ya lo entendía. Esta brecha entre la nobleza y los plebeyos. Donde quiera que vayas te encuentras con gente así. Los aristócratas desviaron la mirada con admiración y Klaus se dio cuenta. Angie Popkins, de una familia noble, entró en el salón. Los aristócratas exclamaron con alegría que era Angie. Su vestido estaba cubierto de diamantes escarlata. ¡Qué belleza tan deslumbrante! Es simplemente increíble. Angie pasó junto a los aristócratas con una sonrisa. El protagonista se rascó la nuca con tensión. Él pensó, esto es lo que significa la aristocracia.
Si tan solo Celia no se esforzara tanto por estar a su altura. La puerta del salón se abrió. Los aristócratas miraron a su alrededor asombrados y exclamaron que era increíble. Fueron a ver al hombre que entró en el salón y Angie miró a su alrededor desconcertada. El protagonista miró a Celia, sonrió, bajó la cabeza y le dijo que todo estaba bien. Celia entró en el salón con un vestido nuevo. Los aristócratas preguntaron confundidos. ¿De verdad es Celia? Su vestido estaba cubierto de cristales brillantes y plumas en la decoración. Esta es definitivamente la más alta calidad solo al alcance de los elegidos. Los hombres rodearon a Celia y exclamaron que era de una belleza asombrosa. La verdadera nobleza se combina con la elegancia de la simplicidad. El atuendo resalta muy bien su belleza y crea una armonía completa. ¿Quién habría pensado que verían una luz tan resplandeciente aquí? Celia sonrió con gran alegría. Klaus se fijó en ella y pensó que se alegraba de verdad de haber venido. Después de aquel incidente convenció al sastre y encargó el mejor vestido para su hermana. La tela mágica que cambiaba de color según el ángulo de la luz estaba tejida con escamas de mariposa arcoíris y se usó una pluma de fénix para decorar el cabello de Celia. Haciendo resaltar sus mechones azul claro, Celia reía rodeada por el círculo de aristócratas. El prota sonrió con satisfacción y pensó que parecía que su hermana podía arreglárselas sola. Ahora necesitaba centrarse en su propio trabajo. Angie pasó rápidamente junto al protagonista. Apretó los dientes con rabia. Angie exclamó con irritación que todo era por culpa de ese plebeyo. Al instante tomó la copa de la bandeja con la mano. Angie levantó con altivez la copa de vino y exclamó que le mostraría a Celia cuál era su lugar. Al cabo de un rato el protagonista giró la cabeza hacia un lado. Pensó que parecía que el baile ya estaba llegando a su fin. ¿Y qué hay de los recomendadores, los varones del reino? Lloyd se disculpó y preguntó si él era Klaus. Estrechó la mano del protagonista y gritó que sabía que tenía razón. Lloyd se presentó y dijo que estaba encantado de conocerlo. Honestamente se había acercado al prota hoy con un solo objetivo. Muchos aristócratas corrieron hacia Klaus. Dolman se presentó y gritó que dirigía una casa de comercio en la capital. Manfrey, que estaba entre la multitud, también se presentó. Los aristócratas gritaron enfadados que ellos habían llegado primero. Lloyd se disculpó y aclaró que había oído que Klaus estaba presentando el examen para convertirse en aventurero del Estado. Se habían acercado a él específicamente para ayudarle con eso. El protagonista estaba buscando recomendadores para ser admitido en la parte principal del examen. Exacto. El prota estaba atónito y se preguntó si de verdad se lo habían sugerido ellos mismos. Por supuesto, si alguien accedía a ser su recomendador sería genial. La actual cabeza de la Casa Rhys, una familia noble y líder supremo del Instituto de Aventureros del Estado, Margaret Rhys, ordenó a los aristócratas que se detuvieran. Se quedaron helados de miedo y gritaron: «¿De verdad podría ser el señor Margaret?». El director aclaró que este era un festival juvenil. No era lugar para que los adultos discutieran de política y seguridad. Los aristócratas hicieron una reverencia y se disculparon. Klaus estaba sorprendido y pensó que hasta la nobleza temblaba de pánico. ¿Qué aura tan increíble emana el director? Su mera presencia hace que el salón se congele. ¿Quién es este Margaret? Señaló que el protagonista ya había alcanzado una gran fama en la capital. El prota se sorprendió y preguntó si el director sabía de él. Margaret explicó que Klaus era originario de las provincias. El protagonista vive ahora en la capital para convertirse en un aventurero del Estado. El prota ya ha domado un fénix y una mariposa arcoíris y ahora Klaus posee dos artefactos raros a la vez. El protagonista se tensó y se preguntó cómo demonios sabía el director sobre eso. Margaret aclaró que cualquier noble tenía sus propias fuentes. Es realmente difícil ocultar algo y con una actividad tan ruidosa no es de extrañar que el prota hubiera llamado la atención. Klaus pensó que domar al fénix y a la mariposa arcoíris fue un acontecimiento importante. Margaret añadió que también había visto al protagonista pensando en conseguir referencias. El prota no debería involucrarse con esta gente porque con el tiempo el estatus de Klaus se elevará por encima del de ellos. El protagonista se convertiría en su mecenas. Hizo una pausa y dijo que el prota aún no lo entendía, pero que Klaus lo entendería. La rareza de los monstruos que el protagonista ha domado habla por sí sola. Él mismo seleccionaría las referencias, unas que no levantaran ninguna duda. ¿Qué piensa sobre eso? El protagonista dudó y preguntó: ¿quién es exactamente el director? Margaret se llevó la mano al pecho e hizo una reverencia diciendo que ciertamente no se había presentado. Margaret dijo su nombre y su cargo, y el prota se quedó boquiabierto de asombro. Margaret preguntó si sus referencias le servirían a Klaus. El protagonista lo consideró, pero
Debería simplemente aceptar, y si había una trampa, ¿cómo debía responder? Un fuerte estruendo retumbó en el salón. El protagonista giró la cabeza y miró el vaso tirado en el suelo. Celia, sentada tristemente en el piso, se llevó la mano a la mancha de su vestido. Angie se disculpó diciendo que se le había resbalado la mano. Celia apretó los labios conteniendo las lágrimas. Ella respondió que no era nada. Angie sonrió feliz y preguntó: «Así que Celia la perdona, qué alivio». Angie sonrió con arrogancia y añadió que Celia se veía un poco ridícula así. «¿Por qué no te cambias?». Se puso en cuclillas frente a Celia y le preguntó: «Seguro que tu rival tiene un vestido de repuesto». Celia respondió que no tenía. Angie exclamó con burla: «Exacto». Se le ocurrió una muy buena idea. Celia tenía un uniforme, no le ordenó a su rival que se lo pusiera. El uniforme le quedaría muy bien a Celia. Angie pensó que si su rival aparecía sola en uniforme entre todos estos atuendos, sería ridículo. ¿Acaso esta chica de campo creía que era el centro del baile? Ahora le recordaría a Celia lo impertinente que era. El protagonista miró furioso a su hermana, apretó la mano en un puño y Margaret se dio cuenta. El líder se dirigió a Klaus, pero el protagonista lo interrumpió pidiendo perdón. El prota aclaró que se refería a esa conversación. ¿Podía Margaret esperar un poco? Margaret respondió que no le importaba. ¿Pero qué tramaba el protagonista? El prota exclamó que tenía que hacer lo que debía. Se acercó a Angie y comentó que había oído que el vestido de la señorita estaba sucio. «Eso es cierto, ¿verdad?». Angie sonrió y lo confirmó aclarando que por eso iba a enviarla a cambiarse. Pensó: «Qué bicho raro». La estaba interrumpiendo en el momento más interesante. Klaus exclamó con alegría que eso era bueno. Significaba que podía ayudar. Celia dirigió su atención a su hermano y Angie preguntó irritada: «¿De qué está hablando?». El protagonista chasqueó los dedos con calma y usó purificación de fuego. El vestido de Celia fue envuelto en llamas. Los aristócratas miraban esto con asombro. Gritaron: «¿De verdad el protagonista le está lanzando un hechizo directamente a ella? ¿Acaso ha perdido la cabeza por completo?». Los aristócratas se quedaron atónitos mientras veían al prota levantar la mano hacia sus hermanas. Klaus tomó la mano de Celia con una sonrisa. Señaló que eso era todo. El vestido estaba limpio de nuevo. El protagonista hizo una reverencia y preguntó: «¿Qué le parece?». Los aristócratas sonrieron con entusiasmo, y Angie se preguntó irritada: «¿Qué clase de tipo es este?». Apretó los dientes con una rabia intensa. El protagonista se giró rápidamente y la miró. Angie preguntó: «¿Y bien qué? ¿Tienes alguna queja?». El prota levantó al instante la mano y la acercó al vestido de Angie. Ella gritó de miedo: «¿Qué va a hacer?». El vestido de Angie fue envuelto en llamas y ella cayó al suelo gritándole al protagonista que la soltara. Iba a ser quemada viva. Pidió ayuda a la gente. Klaus chasqueó los dedos y las llamas desaparecieron. Angie miró sorprendida las chispas que quedaron tras el fuego. Klaus sonrió y dijo que solo se había quemado el vino derramado, no el vestido. Angie, avergonzada, pensó que lo había hecho a propósito. ¿Cómo se atreve a avergonzarla delante de todos, y no solo por esta chica? Todo el mundo se interpone en su camino. Por eso Angie odia a los plebeyos. Todos deberían ser destruidos. El protagonista se tensó y pensó que parecía que ella acababa de insultarlo terriblemente. Angie giró la cabeza a un lado y pensó: no voy a dejarlo pasar. Miró a las aristócratas y les ordenó que se acercaran y le vertieran vino, o mejor dicho, una jarra entera sobre la cabeza de esta chica. Una de las chicas respondió que eso era demasiado. Angie gritó amenazadoramente: ¿acaso intentan desobedecerme? Las chicas se quedaron paralizadas de miedo. Melissa soltó un suspiro de cansancio y le pidió a Angie que dejara de comportarse así. Angie giró la cabeza enfadada y le preguntó qué quería. Melissa dijo que venía a advertirle que estaba deshonrando a la academia con su comportamiento solo porque no le gustaba el vestido de Celia. Angie empezó a acosarla y encima con estudiantes de otra escuela presentes. Angie seguía tan enfadada como siempre. Angie se cruzó de brazos y señaló que Melissa llevaba discutiendo con ella desde que perdió contra su vestido en el baile. Melissa sonrió con aire de suficiencia y respondió que no iba a preocuparse tanto por un simple debut, pero que al parecer Angie no tiene nada más de lo que enorgullecerse. Es triste de ver. Angie levantó las manos enfadada y Melissa se rió y añadió que de lo único que Angie podía presumir era de su propio cuerpo. Angie le gritó furiosa a Melissa que no se creyera la mejor solo por ser la primera de su clase. Melissa se llevó la mano a la cara burlonamente y preguntó: ¿oyeron eso? ¿Y esta es la estudiante con la segunda mejor nota? Angie apretó el puño y pensó que ya le caían mal esos dos, pero que esta era la más molesta de todas.
Se acercó irritada a Melissa y le gritó que ya verían quién era la mejor. Melissa aceptó con determinación. Margaret se interpuso entre ellas y les ordenó que se detuvieran. Este es un lugar donde los descendientes de la nobleza demuestran su valía no para hacer escándalo. Las aristócratas hicieron una reverencia y se disculparon por su comportamiento insolente. Margaret exhaló con calma, miró al prota y le pidió al joven que se acercara. Un rato después, en la oficina, Margaret, sentado a la mesa, preguntó cuántas habilidades ocultas tenía Klaus. El protagonista sonrió y, tras pensarlo un momento, respondió que no eran muchos. Margaret suspiró con seriedad y señaló que aún así fue bueno que se reunieran antes para hablar de los recomendadores. Nicholas Beck, Dwight Hall, Xavier Martin y Douglas Ball expresaron su disposición a apoyar al prota. Klaus se quedó asombrado y señaló que se trataba del canciller, el ministro de guerra, el ministro de finanzas y el fundador del gremio de domadores. Gente importante. Pensó que con semejante apoyo, definitivamente, no corría peligro de perder su puesto. El protagonista levantó la mano y pidió permiso para preguntar algo. Si aceptaba sus recomendaciones. La posición de su hermana Celia en la academia también mejoraría. Margaret bajó la cabeza pensativo. Él lo confirmó y explicó que en su sociedad el estatus de un noble dependía directamente de lo influyentes que fueran sus parientes. Cuanto más alto ascendiera Klaus, mejor sería la posición de ella. El protagonista aceptó la oferta con confianza de inmediato. El prota pensó que si se ponía bajo su protección podría proteger a Celia cuando ella estuviera en problemas. Margaret sonrió y comentó, así que era eso. El motivo decisivo no era el interés propio sino la familia. Parecía que entendía qué clase de persona era Klaus. Un tiempo después, Celia está acostada en la cama mirando a Fanny. Acaricia a la mascota y lo llama adorable. El protagonista los observa con agrado. Pensó que había pasado una semana desde que se hizo cargo de escoltar al escuadrón. Tal como prometió Margaret, el prota fue elegido para presentar el examen estatal para el título de aventurero. Ahora solo quedaba esperar a que comenzara el examen. Celia levantó la mano y señaló que francamente no esperaba que su hermano estuviera allí. Klaus sonrió y dijo que fue una petición de un aventurero de alto rango. Desde entonces su hermana no ha tenido ningún problema, ¿verdad? Celia no estuvo de acuerdo y respondió que alguien de alto rango los reprendió a todos. El protagonista dijo que se alegraba de oírlo. De repente llamaron a la puerta y el prota miró a su hermana. Abrió la puerta y le dio las gracias al mensajero. Celia preguntó sorprendida, ¿de quién es esa carta? Miró a su hermano con irritación. Klaus, agarrando la carta con tensión, respondió que no era nada especial. Celia preguntó si ese diseño era de la casa de sus padres. Su hermano respondió que era de la Organización Nacional de Aventureros. Celia se llenó de alegría y gritó. El prota se dio cuenta de que el examen principal por fin había comenzado. Tiempo después, el día del examen en el reino de Stasella, en la Academia Real, Klaus caminaba por la calle entre los edificios. Preguntó con admiración. Todo esto son los terrenos de la academia, por eso es la academia más grande de la capital. Caballeros, magos, herreros, alquimistas. La academia más importante del país se esfuerza por desarrollar cualquier talento que el país pueda necesitar. Solo hay 900 estudiantes en la academia, pero la probabilidad de ser aceptado es de solo 1 entre 50. El protagonista pensó que probablemente él pertenecía a este lugar. Se fijó en la gente que estaba de pie cerca del edificio. La gente aclaraba que el patio estaba indicado como el lugar de reunión. ¿De verdad podría ser un aventurero? Klaus sonrió y pensó que no se sentía bien. Miró a Angie con asombro. El protagonista la recordó y gritó que era Pangui. Ella, furiosa, le gritó que era Angie. Ella soltó un suspiro de cansancio y preguntó qué hacía un guardia allí. Klaus se señaló a sí mismo y respondió que era un aspirante a aventurero. Angie preguntó, ¿de verdad iba a hacer el examen? Miró amenazadoramente al prota. El anfitrión levantó la mano y gritó que los participantes del examen estatal debían acercarse. Los participantes se detuvieron frente al anfitrión. Anunció que daban comienzo al examen estatal. Los participantes debían cumplir con una solicitud de escolta. Todos ellos tendrán que escoltar a los estudiantes de la academia hasta este lugar. Klaus se sorprendió y pensó que, según Celia, cada año en la academia los mejores estudiantes tienen derecho a participar en el examen de campo. Los resultados de este examen pueden cambiar su futuro. Tanto para los estudiantes de la academia como para los aspirantes a aventureros, este examen es igual de importante. Un tiempo después, los profesores salieron del edificio de la academia. El profesor sonrió y comentó que ahí comenzaba todo. Como profesor le interesaba saber cómo se las arreglarían Melissa y Angie, la número 1 y la número 2 de su propia clase. Un colega preguntó,
y por el lado de los aventureros, y añadió que le interesaba el protagonista. El profesor miró al prota pidiendo una aclaración. El colega se refería a ese chico. Le preguntó a su amigo si había oído lo que pasó durante el debut. El profesor dijo que no, y el colega le respondió que entonces los resultados del examen podrían sorprenderlo. El moderador anunció que los participantes del examen se dividirían en parejas. 3 estudiantes de la academia estarían con ellos. Debían encontrar un compañero. El prota pasó junto al carruaje en busca de un compañero. De repente lo llamaron y el protagonista se quedó paralizado de miedo. El aventurero gritó: «No deberías presentarte primero». «¿Por qué se comunicarían con unos simples aventureros?», preguntó Melissa con altanería. El aventurero gritó, y Melissa preguntó con severidad: «¿Qué dijo?». Se subió al carruaje y pidió que no la malinterpretaran. «Solo le permiten que los acompañe porque es un requisito del examen. Lo único que tiene que hacer el aventurero es no estorbar». El aventurero se enfureció y la llamó idiota. El protagonista sonrió con tensión y notó que ya habían empezado a pelear.